Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, niños y niñas, perritos y gatitos, brothercitas y sistercitos. Esto es el Reba Desnudo en su versión de los jueves, que es la revista semanal. Yo soy Mauricio José Schwartz y les doy la bienvenida y les agradezco muchísimo que me estén acompañando el día de hoy para hablar de cosas que han ocurrido durante la semana, para hablar de otras cosas, de algunos de temas que van saliendo y para reñir a algunos de ustedes, porque estoy leyendo cosas que dices tú, pero... eh, pero bueno, así es esto. Muchísimas gracias, decía yo, por acompañarnos. Muchísimas gracias por haber estado siguiéndonos, muchos de ustedes, todas las semanas. Se los agradezco mucho. Eh, y pues hoy vamos a recorrer varias cosas que han pasado durante la semana que me han llamado la atención. Eh, no solo en España y en México, que son los dos temas que fundamentalmente sigo, aparte de Estados Unidos, porque creo que Estados Unidos es importantísimo para todos nosotros, nos guste o no. Pero sino en un cruce muy curioso que se está dando entre la política mexicana y la política española, donde la derecha lleva a la marquesa y la izquierda lleva al marqués. Y entonces estamos enmarquesados en la campaña electoral que se está llevando a cabo en México en este preciso momento. Eh, Así que vamos a ver rápido lo que tenemos que hacer todos los días. Bueno, les decía yo, ayer hice este video de Iglesia y Dictaduras, a Love Story, que no sé cómo estábamos, déjenme les digo, eh, aquí en los datos que tenemos nos dicen que hemos tenido aproximadamente la fabulosa cantidad de, no sé, no sé cuántas visualizaciones, qué barbaridad. Eh, 13.900 visualizaciones, casi 14.000, lo cual está muy bien considerando pues cómo nos va luego con los temas de los miércoles. En el momento en que lo subí, me avisaron que no iba a no iba a poder tener publicidad o iba a estar limitada la publicidad, porque el tema era de los que asustaba a los anunciantes de YouTube. Pero en esta ocasión pedí una revisión manual y rápidamente dijeron, no, sí, sí se puede, eh, sí tiene usted posibilidad de ganar mucho dinero con eso, pero mucho, así como ustedes saben lo que se gana, y yo no tengo ningún problema en decirlo, lo que se gana con los vídeos. Por ejemplo, después de en las 14.000 visualizaciones, ha reunido ya, no me dice, no, todavía no, será unos 20 euros. O sea, unos 20 euros por estas 20 horas de trabajo, lo cual es, por supuesto, una miseria. Lo vea usted como lo vea, pero así es esto de hacer vídeos en YouTube. Y como siempre, para acabar rápido, les pido su apoyo en PayPal y en Patreon. En Patreon, una aportación mensual se les va a agradecer muchísimo. Y en PayPal, pues una aportación por una sola vez, que también nos hacen algunos de ustedes y que agradecemos en todos los casos enormemente, porque nos permite seguir adelante con el canal. Nada más. Si no tuviéramos eso, no podríamos seguir adelante con el canal, porque como vemos con lo del tema de las desmonetizaciones, pues los ingresos de YouTube son inconstantes y problemáticos. Eh, ¿Qué más? Les recuerdo que vamos a ver hoy cosas que sabemos a las 8:30 en nuestra pausa. A ver si ya está resuelto lo del sonido. Espero que sí, si no me van a disculpar y me van a insultar y van a tener toda la razón del mundo en insultarme. Lo he estado tratando de reparar, se supone que ya está todo bien. Y hoy nos dedicamos a uno de los personajes más entrañables para mí en la historia, que es Giordano Bruno, el hereje muerto quemado en Campo de Fiori, en Roma, por aquel inquisidor que también fue el que persiguió a Galileo y que ahora es santo. No me acuerdo su nombre ahora, pero me da igual, no me sé nombres de santos. Pero el mismo personaje que persiguió a Galileo y lo metió a los últimos 8 años de su vida, creo que fueron 8, a un arresto domiciliario feroz, fue quien persiguió y mató
a Giordano Bruno y es ahora santo de la Iglesia Católica. Y esto viene acaso con lo que decíamos ayer, pues, de las relaciones curiosas que tiene la Iglesia Católica con las dictaduras en general, con las dictaduras, eh, por supuesto, con las dictaduras de derecha y más violentas, ¿no? Otras dictaduras no han tenido el apoyo de la Iglesia hasta después. Pues hay un caso que era interesante, ¿no? El de Stalin, por ejemplo. Stalin no tiene relaciones con la Iglesia hasta 1943, cuando se da cuenta que la necesita la Iglesia Ortodoxa para impulsar el ánimo ruso y luchar contra los nazis, y entonces establece la paz después de la persecución, la paz con la Iglesia. En el caso de Cuba, pues no fue sino hasta que Juan Pablo II fue a Cuba y estuvo con Fidel como si fueran grandes amiguitos. Y entonces pues ya la, eh, el- la Iglesia Católica pues, empezó a tragar con la dictadura de Castro y así sucesivamente. O sea, hay dictaduras con las que se lleva bien desde el principio y hay otras que le cuesta más trabajo, sobre todo las de izquierda, porque, eh, porque sobre todo porque se trataba fundamentalmente de movimientos, de dictaduras comunistas, ¿no? Con organizaciones, con países o con partidos socialdemócratas tiene menos problema la iglesia, pero los tiene, porque cada vez que se expide una ley progresista, pues salen a la calle y hacen un escándalo y gritan cosas horrorosas. Aquí en España ha pasado con la ley de matrimonio igualitario, con la ley del divorcio, con todas las leyes referidas a todas las cosas que son las obsesiones sexuales de las pobres personas de la Iglesia Católica que viven en la obsesión. Entonces, pues eso, a las 8:30 vamos a tener a don Giordano Bruno. Yo he pasado una semanita que no se le sesiona a mi peor enemigo, tiene muchísimo trabajo. Pero imagínense esta historia. Madre mía. Bueno, aquí los vecinos están pasándolo muy bien. Imagínense lo siguiente, ayer a las 11:30 de la noche estábamos haciendo la maleta porque mi hijo se fue a un torneo que en este momento, ahora a las 7 empezó a jugar. Es un torneo extraordinario para basquetbolistas jóvenes, pero desde los pequeñitos, de 10 años hasta los sub-22. En Galicia se reúnen 2.000 baloncestistas que llevan a cabo un torneo, cada uno en su categoría, lógicamente, y llevan a cabo un torneo maravilloso en estos 3 días, jueves, viernes, sábado. Y no, mi hijo se fue a jugar a las 11:30 de la noche, cierra la maleta y me dice, no me acuerdo de la combinación. ¿Cómo que no te acuerdas de la combinación? No, pero ¿por qué la cerraste? Te dije que, porque se le había dicho que no la cerrara. Entonces, no, pues la cerré. Y empezó a pasar aceite. Entonces, le dije, mira, yo la voy a abrir. ¿Cómo? Pues tú despreocúpate, tú te duermes, tienes que descansar, mañana juegas, mañana a las 8 de la mañana tomas el autobús para Galicia y déjamelo a mí. Y bueno, ya lo abrí. Eh, Siempre se puede abrir una cerradura. Esto es una cosa que todo el mundo debería por lo menos saber. No para que la sepa abrir, para que sepa que su cerradura esa en la que confía tanto, su candado de combinación maravillosa, se puede abrir. Y se puede abrir con relativa facilidad, sobre todo si no tiene mucha experiencia. Este tipo de cerradura en concreto tuve que ir a ver un par de vídeos para saber exactamente cómo desentrañar cuál era la combinación de, de la maleta de mi hijo. Y en media hora ya la tenía yo abierta para impresión de todos. No me vayan a preguntar cómo lo hice, ¿eh? Yo aquí hago lo mismo que me decía James Randi a mí con los trucos mágicos. Si lo van a hacer, les cuento. Si no lo vas a hacer, pues no tiene sentido que te lo cuente, porque de todos modos siempre habrá alguien que aprenda a usar el arte de abrir cerraduras para el mal. A mí me interesó siempre las cerraduras, es alguno de mis intereses extraños esos. ¿Cómo funciona? Primero las desarmaba yo cuando era pequeñito, desarmaba yo las cerraduras y luego, pues, cómo se abren, ¿no? Algo sé de cómo se abren cerraduras y lo que no sabes a estas alturas, todo está, por supuesto, en internet. Bueno, me preguntan, ¿qué opina usted de la radio de terror mexicana como La Mano Peluda? No los conozco, no los conozco. ¿Es terror o es
fingir un poco rollo paranormal. No sé, nunca fui realmente ni su fan, ni su conocedor, ni su espectador. Bueno, eh, David Triviño viene desenterrar algo que pasó hace 2 años, en 2022, para decir que Biden está senil. Están apasionados. Los trompetitos y sus adláteres están absolutamente necesitados de demostrar, no sé por qué, en un canal de español que habla en español y que no tiene casi ninguna relevancia en Estados Unidos, que se ganan tratando de demostrar que Biden está senil Trump, mucho más que Biden. Vuelvo a repetir, oigan los discursos de Trump, oigan los discursos de Biden y déjense de... Es que en 2022 cometió un error y entonces pues ya tenía el cerebro convertido en natillas. Pues no, ni en 2022 ni hoy. José Bendec, ¿qué opinas de militantes del Partido Socialista como Nicolás Redondo y Soraya Rodríguez que por desacuerdos respecto a los indultos ¿cuáles indultos? Bueno, sí. Y la ley de amnistía se han adherido a Izquierda Española, que están en todo su derecho. Están en todo su derecho y no seré yo quien les diga que no lo hagan. Muy bien, qué bueno que tengan un lugar a donde ir, donde estén más cerca de sus ideas. Izquierda Española es un partido ultranacionalista hispanista. O sea, ya no es estoy en contra del nacionalismo, o estoy en contra del nacionalismo catalán, o vasco, o gallego, o español, o mexicano, de todos, pero yo soy antinacionalista, sino, no, la nación española es lo mejor, y la nación española salva América Latina, y eso es una visión de izquierda, según me cuentan ahora. Es alucinante. Está bien. La gente puede tener las ideologías que quiera y si no le gusta, que se vaya. Mira, más me preocupa Joaquín Leguina, que fue, no recuerdo, alcalde de Madrid por el Partido Socialista y que ahora está trabajando con Isabel Ayuso y defendiéndola. Por 100.000 euros al año, parece que le alcanzaron a comprar la poca conciencia que le quedaba a don Joaquín en sus ratos, por supuesto, de serenidad mental. Porque pues es afecto a fiesta, digamos, a la fiesta. Yo lo recuerdo mucho en la fiesta, todavía cuando estaba en el Partido Socialista. Entonces, no, mira, yo no tengo problema que la gente piense lo que se le dé la gana. Yo creo que la amnistía es mejor para acabar con las tensiones en Cataluña. Creo que es una buena solución. Creo además que si no lo hubiera hecho el Partido Socialista, lo hubiera hecho el PP. Es que ahí está la gran hipocresía. Si no lo hubiera hecho el Partido Socialista, lo hubiera hecho el PP. Lo que pasa es que Junts no quiso ir con el PP esta vez. Y por supuesto, pues, los nacionalistas de izquierda también ridículos de cosas como Esquerra Republicana de Cataluña, pues no iban a ir con el PP. Pero si el PP hubiera podido, lo hubiera hecho. Porque es lo mismo que ha hecho con ETA. Lo mismo que hacía cuando acercaba presos de ETA al País Vasco, y luego cuando los gobiernos socialistas hacían lo mismo, unos escándalos y todos los periódicos de la facha española. ¡Ay, qué horror! Es una puesta en escena permanente. Entonces, por favor, esto había que hacerlo, había que desactivarlo. Yo creo que se está desactivando y yo creo que es bueno para todos. Y si no es bueno, de todos modos había que hacerlo. O sea, si no es bueno, o sea, si tiene rasgos negativos, de todos modos había que intentarlo. Pero, y no me gusta, pero no veo otra opción. Y por supuesto la opción de poner a gobernar a Feijó, el amigo del narcotraficantote, y el hombre que cuando ve a Isabel Ayuso tiembla y se le enrollan los calcetines, pues no me parece como el presidente de gobierno que yo quisiera tener. Así de raro soy yo, imagínate tú. ¿Qué piensa de la candidata venezolana María Corina Machado? No la conozco. Con otra vez que me diga su nombre ya son dos que la oí. ¿Supiste del descarrilamiento del Tren Maya? Sí supe. Y no se va a saber nada más que se descarriló. Lo primero que pensé fue eh, en aquellas grabaciones de los amigos de los hijos del presidente, explicando cómo el gran negocio que habían diseñado
los hijos del presidente, los hijos del López Obrador, y los amigotes de los hijos del López Obrador, era el balasto. El balasto o balastro es la piedra que se pone debajo de las vías y de los durmientes de las vías para absorber la vibración del tren, y no hay una forma más eficaz que utilizar piedra triturada. Y eso puede parecer asombroso en la actualidad, pero así es. Y el negocio de ellos era no solo comprar las canteras para sacar la piedra y triturar la piedra del balasto, sino los fletes, es decir, llevar tantos miles de toneladas por toda la selva maya en camiones, cobrando el flete pues, a cantidades por encima de lo razonable o por encima de lo comercialmente viable, digamos, y sacar una raja y ganarse algunos cientos de millones de pesos. Tampoco una suma que tú digas mucho, cientos de millones de pesos, cualquiera de nosotros los gana, y sobre todo los pobres, porque ya sabes que primero los pobres. Bueno, entonces, de las grabaciones que han salido sobre de los amigotes de los hijitos del presidentote, recuerdo uno que decía, parte de lo que estamos gastando es darle su dinero a los que hacen la inspección del balasto para que lo pasen. El balasto, la piedra triturada que se usa en los durmientes de las vías para garantizar un recorrido suave y terso, deben tener ciertas características, tanto de forma como de tamaño. Y lo que decía esta llamada telefónica, esta intercepción telefónica, era que le estaban dando dinero a los encargados de la inspección en la construcción del tren para que aprobara cualquier balasto que le enviaran, aunque no cumpliera con los requisitos. Y luego decía, ya si se descarrila, pues ya veremos, ja, ja, ja. Y el otro le decía, ja, ja, ja. Yo fue lo primero en lo que pensé. No lo puedo ni asegurar, ni mucho menos, y probablemente no fue así. Pero lo piensa uno porque inevitablemente los primeros que hablaron del descarrilamiento son los amigotes de los hijitos del presidentote. De esta feria de corrupción que tiene a su alrededor montada el Obrador. Pero nosotros no somos corruptos. No. Bueno, lo siguiente que pensé es que el observador inmediatamente lo que dijo es vamos a investigar si no fue intencional. Es esta paranoia, esta idea de que él es el eje, el centro, el corazón mismo del país, de la nación, quizás del mundo, si no es que del universo entero. Y entonces, claro, probablemente fue alguien lo descarriló a propósito para hacerme quedar mal, no a mí, al observador. Y para hacer quedar mal al observador y para afectarlo, para dañar a su gobierno, porque son sus adversarios, estos que tienen tantos millones de dólares, euros florinísticos, como para comprar el New York Times, comprar el Washington Post, comprar el País, comprar el Le Monde Diplomatique, comprar todos los diarios del mundo y todas las televisiones del mundo que han de alguna manera comentado las barbaridades que se están viviendo en México. Entonces este ve a sus adversarios como los más poderosísimos del universo, pero es que ríete tú de Thanos. Y entonces probablemente el descarrilamiento era para dañar a la cuarta transformación que él cree estar haciendo. Ahí estamos nada más. No creo que nunca sepamos en realidad cuáles fueron las causas del descarrilamiento, que probablemente son muy inocentes o probablemente representan un problema serio. Alguien habló inmediatamente de un error humano. Mira, el único error humano es viajar a una velocidad mayor que la establecida de acuerdo a los parámetros de las vías y de lo que hicieron los ingenieros ferroviarios que diseñaron la pista. Aquí tienes que ir a esta velocidad. Puedes ir a menos, pero si vas a más, puedes descarrilar. Fuera de eso, la posibilidad de error humano es poca. Puede haber un error puede haber algo que cayó en la vía sin querer, puede haber un error en la construcción de ese vagón en concreto, se le salió un tornillo, lo construyeron en la Boeing, qué sé yo. Pero nunca lo vamos a saber. México es el país donde nunca se sabe qué pasó. Primero que nada hay que proteger el asunto político y ya luego nos enteramos de todo, ¿no? Ayer salía información que no había salido nunca sobre los vuelos de la muerte en México, donde miles de personas previamente ejecutadas fueron arrojadas al mar para esconder sus cuerpos durante la guerra sucia de los años 60-70, ¿no? Y de esos vuelos de la muerte había algunas ideas, cuestiones más bien vagas y que se podían considerar incluso fantasiosas,
Y de pronto el reportaje que yo veo ayer me horroriza porque la guerra sucia en México fue, conforme cada vez se sabe más, esa guerra sucia fue mucho más aterradora de lo que nos podemos imaginar. Y al mismo tiempo, pues ya sabemos que el ejército niega que haya ocurrido nada de eso. Y además es el mismo ejército que está apoderado del país. Feliz jueves de semana de turismo. Yo no turismo, pero ustedes sí, un asadito a las brasas mañana. Pues fíjate, mañana no sé qué comer. Me voy a estar solo, entonces igual. ¿Alguna opinión de la situación política de Guatemala? No tengo informes de Guatemala, desgraciadamente. Debería estar más. Pero miren, esto otra vez. Si tuviera yo tiempo, si pudiera yo comprar el tiempo necesario para enterarme más de lo que está pasando en la política de los países latinoamericanos, en concreto, para empezar, de algunas cosas que pasan en el interior de Europa también, pues obviamente podría yo comentar incluso con más atingencia y con más inteligencia, ¿no? Pero, eh, pero pues, no, entonces no sé qué está pasando en, en Guatemala. Pues, recuerdo, si le tengo un gran cariño a Guatemala y me ha parecido horroroso la historia que le han impuesto entre dictadores y guerrilleros, ¿no? ¿Te han venido muchos católicos indignados por el vídeo de ayer? No, fíjate que no. Es curioso. El que viene siempre, no digo que sea la misma persona, pero es un personaje tipo, es el que dice, ah, pero es que ese no es el verdadero cristianismo porque se alteró el mensaje de Cristo. ¿Cuál era el mensaje de Cristo y cómo lo sabes? Es asombroso, ¿no? O sea, los pocos indicios que tenemos son los evangelios escritos décadas después de su muerte. Sin embargo, tú tienes una idea muchísimo más clara. Oye, ¿cómo lo hiciste, no? Contestan nunca. Nunca me contestan cómo supieron esa maravilla de información. ¿Qué más me dicen? Con tanta impunidad, corrupción y el narco inmiscuyéndose en la política, ¿cuánto control podrá ejercer el crimen organizado en México? Bastante, yo creo que bastante, ¿no? Yo creo que ejerce un enorme control y, y se requiere una personalidad muy especial para enfrentarlo. Esa no es la del observador, por supuesto. ¿Es posible que Texas se vuelva a independizar? No, no, es absurdo. Acá en Argentina hay mucho negacionista diciendo que no fueron 30.000 los desaparecidos. Me tienen hasta el moño y ya no sé cómo responderles. Pregúntales cuántos les gustan. 12.000, perfecto. Entonces está bien matar a 12.000, pero no está bien matar a 30.000. Porque es la misma lógica de los personajes que niegan el holocausto. Yo recuerdo uno, teníamos en un foro de estos de Yahoo, me parece que tuvimos hace un porrón de años, como 20. Teníamos un nazi de guardia y su frase de siempre era, no fueron 6 millones ni de coña. Yo le decía, a ver, pequeño nazi, ven, no mataron a 6 millones de judíos. No, ese es un invento de los sionistas de los Estados Unidos. Sí, 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 mira, sí, sí. Tranquilo, la pastillita y vamos a hablar. ¿Cuántos te gustan? Pon una cifra. 5 millones, 4 millones, 3 millones. Bajar de 3 millones está violento, ¿eh? Por lo que han confesado, por lo que sabemos a ciencia cierta, son 6 millones. Te hago un 50% de descuento. ¿Ya mejoró la cosa? ¿Ya los nazis son mejores personas porque solo mataron a 3 millones de judíos y gitanos? Esa lógica de pelear por el número es una lógica de una perversidad infinita. Es la idea de que si mataron a más son más malos. No, es que matar a uno es malo. Que tratar de matar a toda una población es malo. Si matas a 3 millones o a 6 millones es irrelevante. Si desapareciste 15.000 o 30.000 es irrelevante. No eres menos hijo de puta en ninguno de los dos casos, ¿ok? Entonces es caer en un juego muy perverso que plantean las personas que quieren jugar a los numeritos. Entonces, ¿cuántos te parece bien que hayan desaparecido? Videla reconoce un montón, ¿eh?
Estaba leyendo las entrevistas con Videla, que al final parece como que se empezó a arrepentir un poquitín, un poco too late, ¿no? Pero cuando tienes estos asesinos en serie, no, asesinó a 49, pero se sospecha que hay como 200 más. Ay, es mucho peor. No, es que haya matado 2 o 3 personas es ya aterrador. 49 desborda nuestra capacidad de comprensión. Y si hay otros 200, ¿es peor que con 49? No, no lo es. Despierta nuestro morbo, despierta nuestro interés, pero nada más. Entonces, respóndeles así. ¿Qué número te gusta? Y vamos a discutir la moralidad, el derecho de alguien a decidir sobre la vida de ese número de personas que tú quieres. Vamos a discutir sobre el derecho que tiene un gobierno de aniquilar gente así extrajudicialmente, ¿no? Lo que me apareció uno, este sí, apareció en los comentarios del video de ayer, me decía, lo que tú no entiendes es que luchar contra el comunismo fue una maravillosa cruzada que se llevó a cabo en Chile. Pero claro, como tú eres ateo y te gusta el comunismo, estarás feliz. Y yo le dije, a ver, pastillita, tranquilito. Primero que nada, ni soy comunista, ni me caen bien los comunistas. He sido anticomunista prácticamente toda mi vida. Desde que entendí lo que eran verdaderamente los planteamientos marxistas. Ahora, ¿me estás diciendo que la única forma de combatir el comunismo era matando a 15,000 o 30,000 personas? La mayoría, muchas de las cuales, no sé si la mayoría, pues nadie lo sabe. Muchas de las cuales ni siquiera eran exactamente comunistas y eran, mucho menos eran guerrilleros. Y ya quisieran montoneros haber tenido ese número de efectivos, ¿no? O el RP era montoneros, no me acuerdo. Yo conozco gente que estuvo en montoneros. Pero, o sea, está muy bien, luchemos contra el comunismo, pero si tú crees que la única solución es el aniquilar a miles de personas, muchos de los cuales son absolutamente inocentes, no han tomado las armas, no pretenden destruir el sistema, no le han puesto bombas a nadie, no le han disparado a nadie, y a ti te parece legítimo resolver la lucha contra el comunismo de esa manera, pues que a ti te gusta la sangre, ¿no? Básicamente. Y a mí no. Y lo que le decía yo a él es la diferencia es esta. Si tú gobiernas, yo no viviría. Si yo gobierno, tú sí vivirías. Eres medio facha y medio nazi, pero bueno, pues igual se te puede educar. Mientras no actúes en contra de la ciudadanía, en cuyo caso tengo las armas de la ley, los tribunales, eh, los juicios, con todas las garantías razonables, puedes decir estupideces, puedes creer tonterías. Tú a mí no me permites creer tonterías. Si sospechas que soy comunista sin serlo, me toca tortura en la escuela de Marina y que me tiren vivo de un avión. ¿Eso fue la lucha contra el comunismo? Pues me parece muy mal. Yo creo que se puede luchar contra él de otra manera. Ah, y esta ya la conocen. ¿Qué opina usted que se diga que las obras arquitectónicas como las pirámides, Moai, Machu Picchu, todo lo construido por gente morena, en realidad fue construido por extraterrestres? Lo he dicho toda la vida. Todo esto lo inventa un señor que se llama Erich von Däniken, que es un racista de mierda. Siempre fue un racista y toda su visión es profundamente racista, ¿no? Ah, ¿considera usted cierta la idea de que Estados Unidos persuade y presiona a otros países para que sus empresas no le vendan a China tecnología? ¿Venderle a China tecnología? ¿De qué? Sí, no sé de qué, porque China genera tecnología, genera grandes cantidades de tecnología. Busca que otros países sean dependientes de ellos. Dependientes es una palabra que es muy complicada. Busca que otros países tengan relaciones comerciales estrechas de las que puedan, que deban seguir lo más posible. Sí, todos los países quieren eso. Todos los países quieren que sus socios comerciales no se les vayan. Estados Unidos puede ejercer mucho más presión por distintos lados y no forzosamente con la presencia de tropas, pero a veces también. Desde los últimos 30 años no, eso es lo peor. En los últimos 30 años no ha pasado. Pero pueden usar sus tropas y pueden usar muchísimos sistemas, muchísimos elementos del poder que tienen como el imperio que son para conseguir
una de las ventajas comerciales que desean para su gente. Pero si lo pudiera hacer Guatemala, lo pudiera hacer Timbuktu, o lo pudiera hacer Tuvalu, lo harían. Esto es lo que hay que entender, creo yo. Disputa entre España y Colombia por el Galeón San José, no tengo idea. Jacob Collier, no me suena, no sé quién sea, me suena vagamente, pero no. Acuérdense que yo musicalmente vivo en un universo aparte, yo vivo en un universo paralelo, en Tierra 2. Vivo donde la gente, los músicos talentosísimos y maravillosos, pues son gente que gana un salario como el que cualquiera de nosotros, ¿no? No son, no son Taylor Swift, ni Billy Joel, ni Paul McCartney, aunque por supuesto adoro a Billy Joel y a Paul McCartney, pero los músicos que escucho yo en la actualidad, pues son músicos que no se están haciendo ultramillonarios, ni mucho menos, ¿no? Eh, ¿Todavía existe la posibilidad de que hagas tu taller de periodismo científico? No. Estaba haciendo un curso de periodismo que no he tenido tiempo de terminar porque no puedo comprar el tiempo necesario para sentarme aquí con esa pantalla que tengo allí, ese fondo que tengo allí, y contar en 6 horas mi curso de periodismo, que es más o menos lo que duraba el curso de periodismo que daba yo que di en la Universidad Autónoma de Querétaro y en la Universidad Autónoma del Estado de México y en algunos otros lugares. Rusia se empeña en culpar a Ucrania en relación con el acto terrorista ocurrido en Moscú, por supuesto, pero no olvidemos esto, siempre se los digo. El público objetivo de lo que está diciendo Rusia no eres tú ni yo, que sabemos que no es cierto. Sabemos que Ucrania no solo no tiene nada que ver, porque no hay ningún indicio de que tuviera que ver, sino que sabemos que los ucranianos no son tan idiotas y lo han demostrado en los últimos 10 años de guerra, porque ya este año se cumplen 10 años de la guerra, a fines de este año. En 10 años de guerra han demostrado que no son idiotas y este acto terrorista contra civiles sería el error más grande de que podría cometer Ucrania. Si se ha cuidado de no afectar a civiles, incluso cuando alguien me decía el otro día, es que han bombardeado un lugar en Rusia, dentro de Rusia, sí, ¿cuál? Novgorod. Pero Novgorod han bombardeado los objetivos militares porque es un eje de la logística militar de Rusia. Pero no han bombardeado civiles como lo hace todos los días Putin. Entonces sería tan estúpido por parte de Ucrania ese atentado terrorista que es difícil de creer, solo que hubiera pruebas contundentes y no las hay. No las hay. Ah, también Randy es muy cuestionado, todo el mundo es muy cuestionado, pero cuando escriben Randy con Y ya sé que no saben de quién están hablando. Es lo bueno. Es lo bueno. Cuando dicen Randy con Y, no tienen idea. O como cuando dicen Docking o Hawkins. Si es clásico de gente que está hablando de oídas y no tiene idea. Eh, bueno. Ha publicado algunas de sus historias originalmente en inglés. Ay, publiqué algo originalmente en inglés que sí. Sí, alguna vez. Y tengo un libro de cuentos en inglés que nunca he publicado para Amazon. Fíjate qué curioso. Un día lo voy a. Pero es que no tengo tiempo. Es que entiendan. No, ahora no sale esto. Pues nada, que no me da la vida. Ah, esto, que no me da la vida. No me da la vida para todo lo que quisiera hacer, para todo lo que tengo que hacer. Bueno, vamos a hablar de negocios. Y vamos a hablar de los negocios que hace el señor Donald John Trump, que ahora vende Biblias. Me recordó cuando yo quería vender enciclopedias cuando era joven. Yo y varios amigos nos metimos a vender enciclopedias. No vendimos ni una, ninguno de todos nosotros. Nos metimos un curso de ventas de estos cursos horrorosos que dan bueno, que daban porque ya nadie vende enciclopedias. Pero daban unos cursos de ventas horrorosos donde te garantizaban que podías hacer el hard sell, la venta dura. Y ahí salimos de puerta a puerta a vender enciclopedias. Bueno, pero nosotros no hacemos eso. El señor sí está vendiendo esta Biblia que él no está produciendo, esta Biblia que él no está imprimiendo. Es una Biblia que está imprimiendo una compañía
de un señor que escribió la canción God Bless the USA, Dios bendiga a los Estados Unidos de América, y ha escrito otras canciones que nadie sabe cuáles son porque es la única que se le conoce. Y entonces tiene esta Santa Biblia que dice God Bless the USA, sí, y tiene una bandera de Estados Unidos, porque ustedes saben que según la creencia de Estados Unidos, Jesucristo nació en Wapakoneta, Ohio, y los acontecimientos bíblicos se desarrollaron entre Wichita Falls y el Cañón del Colorado. Entonces Dios tiene, y por supuesto, Cristo era un cowboy, y los apóstoles pues eran los peones del cowboy. Y entonces por eso Dios ha elegido a Estados Unidos como la tierra elegida. No es nada raro, ¿eh? Siempre la gente le echa a Israel, es que los judíos creen que son el pueblo elegido. Sí. ¿Y cuáles son los otros elegidos sin los cuales? Pues los cristianos, porque ya lo dijo San Pablo, no hay salvación fuera de la iglesia, somos los únicos que nos vamos a salvar. Oye, si eso no es el pueblo elegido. Y los aztecas eran el pueblo elegido para que el sol volviera a salir todos los días, para lo cual era indispensable hacer sacrificios humanos. Sentían los aztecas que tenían la enorme responsabilidad, porque sí se los habían indicado los dioses, de que gracias a ellos todos los días iba a salir el sol si hacían lo que debían. Échate una misión. Todos, por supuesto, Rusia ha creído en muchos momentos, sigue creyendo hoy, que está llamada a ser la cabeza del mundo. Así son todos. Pero Estados Unidos ahora también creen que pues son los elegidos, y entonces la Biblia es estadounidense y Dios quiere a los Estados Unidos. Dios ama a los Estados Unidos. Esta Biblia además contiene la Constitución de los Estados Unidos y lo que es el juramento de lealtad a la bandera, que los niños a veces dicen en Estados Unidos todos los lunes. Que no se horroricen, en México hacíamos una ceremonia a la bandera cuando éramos niños, toda la primaria y toda la secundaria. Todos los lunes invertíamos media hora en hacer los honores a la bandera. Y ahí estaban paseando el trapo y nosotros cantando, es mi bandera, la enseña nacional. Una cosa horrorosa, canciones militares para niños, ¿no? Que si ves que lo hacen los niños de Hamas, te horrorizas, pues nos lo hacían a nosotros. Entonces, bueno, pero tiene pues el juramento de lealtad, la Constitución y la Biblia por solo $60. Voy a esto. No entiendo cómo los fans de Trump, y es que hay fans que creen que ha sido elegido por Dios para salvar a Estados Unidos. De verdad, te lo dicen y tú los ves y dices, se lo cree esta persona y es gravísimo. ¿Cómo no se dan cuenta de que este tipo es un bluff para todos los lados? Que es más falso que una moneda de 4 euros. Que en este caso está tratando de sacar dinero de donde se pueda, porque tienen que pagar una fianza de 450 millones de dólares y le van a costar otros millones todos los juicios en los que está involucrado. Está metido son 6 juicios con 91 cargos penales, cargos criminales. Bueno, está haciendo dinero, pero hay que recordar que antes de la Biblia, hace una semana estaba vendiendo zapatos. Zapatos deportivos, zapatillas deportivas, les decimos en España, tenis de baloncesto parece, ¿no? Que ya no se usan los de caña alta, porque ya se descubrió que era peor para los tobillos los de caña alta que los de caña baja, entonces ahora todos los jugadores de baloncesto usan zapatos de caña baja. Pero estos son dorados y costaban un dineral y vendió un montón. Hasta julio no los empiezan a entregar, pero ya los vendió, ya tiene la pasta, ya tiene el dinerito. Ni siquiera los han fabricado, los únicos que existían eran este par que andaba paseando, Donaldo. Pero antes de eso, estuvo vendiendo tarjetas, cromos, estampitas que les llamábamos en México, para intercambiar cromos de él mismo en estas actitudes heroicas, con más o menos el 43% de su volumen corporal. Yo no tengo nada, yo soy un tío redondito, pero si alguien me dibuja como si tuviera yo
el cuerpazo que tiene abajo a la derecha, el Super Trump, diría yo, no me hagas eso, quedo en ridículo, ¿no? No, él lo acepta perfectamente, era delgadito, musculoso, todo eso. Era una serie de 45 tarjetas, 1000 juegos, o sea, 45,000 tarjetas, a $99 cada una, $450,000, $500,000 casi. Y no son reales, son NFTs digitales. O sea, tú dabas 99 euros para que te dieran un certificado de un non-fungible, de un bien no fungible, que era la tarjeta digital, el cromo digital, la estampita digital. Y los vendió todos, 2 veces. O sea, casi $1,000,000. Vuelvo a preguntarme yo, ¿cómo es posible que quienes están en la secta de Donald Trump no vean con claridad que el señor lo único que le interesa es el dinero? La única persona a la que le tiene algún respeto y de la que se preocupa en alguna medida es él mismo. No le interesan ni sus hijos ni sus mujeres. A la penúltima la enterró en un campo de golf para no pagar el cementerio. En serio. A Ivana Trump la enterró en el campo de golf. En su campo de golf. El tipo engaña, el tipo miente, el tipo es un violador confeso. No es un violador confeso, es un violador sentenciado. Es un defraudador sentenciado por fraude. Es absolutamente impresentable por donde lo quieras mirar. Ha defraudado gente, no paga sus deudas, no le paga a nadie. Hoy veía yo una entrevista porque Donald Trump escribió, tiene su Twitter propio que se llama Truth Social, Verdad Social, y escribió que había ganado 2 trofeos en su propio campo de golf en Mar-a-Lago, en su club de golf. Él ganó 2 trofeos. Entonces estaban hablando con un golfista y le dicen, oye, pero es que hace trampa. Y dice el golfista, claro, si no, no ganaría, vamos, muy mal jugador de golf. Hace trampa y acomoda la pelota y la mueve o cambia la pelota. Había caído en la trampa de arena y aparece afuera de la trampa de arena. Pues cosas así. Y le dice el presentador, el reportero, dice, oye, pero le ha hecho trampa a Tiger Woods, que es el más famoso jugador de golf, y le ha hecho trampa y nombraba a otros 2 o 3 que son famosos jugadores de golf, que con mis conocimientos de golf son 0, ¿no? Pregúntame de baloncesto, de fútbol. Le ha hecho trampa a todos ellos, apostando $20 en la partida. Dice, ¿por qué se dejan que les hagan trampa? Te voy a decir lo que me dijo el actual campeón. Es que yo también quería tener mi historia de cómo Trump me hizo trampa. Lo encuentran folclórico. Bueno, puede ser folclórico. Hay pillastres así, que son interesantes. Pero para elevarlo nuevamente a la primera magistratura de los Estados Unidos, con el riesgo que conlleva para Estados Unidos, pero también para todos nosotros, no puedo entender cómo no se dan cuenta, cómo no es evidente lo que para cualquier persona en sus 5 sentidos es evidente. Señor que te está vendiendo en $60 una Biblia que es del dominio público, que es una obra de dominio público, que te está vendiendo zapatitos, de además más vulgares que las galletas de animalitos, que te vende tarjetas virtuales a $99 cada una y le compras el juego de 45, que son 440 y tantos dólares. $100 45, 4,500. $4,500. Entonces, si eran 1000 juegos, son 4,5 millones, no 450,000. Bah. ¿Cómo es posible? A ver si alguien me lo puede responder algún día. ¿Cómo es posible que la gente no se dé cuenta
pues, de esto, porque de verdad me deja absolutamente patidifuso. Y veo la gente que la entrevistan, sobre todo, bueno, la televisión estadounidense tiende a ser más liberal, NBC y CBS y CNN, y entonces van mucho a trolear a los fans de Trump, ¿no? Y a preguntarles, ¿qué opinas de esto? ¿Y por qué esto? ¿Y qué haces con esto? Y están como viviendo en Tierra 2, de verdad, es alucinante. Bueno, ¿qué me dicen? Que en Uruguay también los anticlericales les ponían a sus hijos nombres que no estuvieran en el santoral. Conozco algunos, Giordano Bruno. Aquí en España, hasta 1978, con la Constitución, no podías ponerle a alguien un nombre que no fuera cristiano, que no fuera católico, que no estuviera en el santoral. Gracias a los que me dicen, perdón, a los que me dicen cosas bonitos. ¿Cuáles consideran las peores atrocidades intervencionistas de Estados Unidos en Latinoamérica o el resto del mundo? Pues fíjate que todas las peores, a ver, la peor simplemente por sus consecuencias es la guerra México-Estados Unidos, a la que se opusieron los estadounidenses decentes y que le costó la mitad de su territorio a México en la guerra de 1847 y 1848. Pero no es un baño de sangre de los niveles a los que se dieron cuando Kissinger llevó la política exterior estadounidense. Kissinger es el responsable del bombardeo de Laos y Camboya. Kissinger es el responsable de promover los grandes golpes de Estado en el sur en América Latina. Y no solo los golpes de Estado, sino la persecución de toda disidencia, de todo pensamiento progresista, de toda persona demócrata que fuera activa, militantemente demócrata, progresista, humanista, no solo en Chile y Argentina, sino en todos los países de la Operación Cóndor. Yo creo que es el momento más negro, ¿no? Por otro lado, hay un miedo enorme al comunismo y a la intervención de la Unión Soviética, que es fuerte. La Unión Soviética pagó todo, en todas las guerrillas, con todo entusiasmo, y uniformes, armas, entrenamiento. Me decía un amigo de Montoneros, es un escritor argentino que vive en México hace muchos años. Me decía cómo ellos se habían entrenado en Cuba, pero los pobres mexicanos, que la Unión Soviética no apoyaba a la guerrilla mexicana, los pobres mexicanos tenían que ir a entrenar a Corea del Norte. Eso lo pagaba China, en el caso de México en concreto. Pero en general la Unión Soviética pagó muchísimo en África, en Asia y en América Latina y en parte en Europa, por supuesto, para promover el comunismo. Entonces las reacciones, como lo combatimos, y el combate fue sangriento, brutal, irracional, estúpido y a cargo fundamentalmente del criminal de guerra que es Kissinger. Yo creo que allí, tanto en los bombardeos de Laos y Camboya como en todas las dictaduras que confluyen finalmente en la Operación Cóndor, con los tantos miles de muertos y tantos miles de presos políticos, es lo peor. ¿Qué piensas sobre la leyenda negra? ¿Cuál leyenda negra? Siempre he dicho que no existe la leyenda negra. La leyenda de la leyenda negra es la que deberíamos preocuparnos. Y si hay dos leyendas negras, entonces ¿a cuál te refieres? De esa te hablo. Fue presidente que Joaquín Leguina fue presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, no alcalde de Madrid. Bueno, pues peor me la pones. No, hay cosas concretas de México locales que no tengo ni idea. Un directo sobre lo que se llama hoy la leyenda negra española. ¿Cuál es la leyenda negra española? Cuéntenme. La historia que cuentan, vagamente la conozco, es la siguiente. Los ultrahispanistas, ultranacionalistas, imperialistas nice, cuentan la historia de que la Inquisición era en realidad una especie de corporación de reparto y entrega de golosinas a domicilio,
que tenía la misión de recorrer España y luego recorrer toda la América, repartiendo golosinas, sobre todo a los niños, pero sin duda alguna a todas las personas, para alegrarles mucho la vida. Pero llegaron, mientras tanto, España decidía que no tenía colonias, sino que toda América Latina era parte del reino. Y entonces les ponía virreyes y no les hizo, en ningún momento hizo la labor de extracción de riquezas que sería propia de una potencia colonial, sino que eran parte del reino. No eran una colonia, eran virreinatos y eran capitanías generales. Y fundamentalmente la corona española se dedicaba a poner las condiciones necesarias para que los indígenas de toda esa ancha América vivieran en las mejores condiciones posibles, con las mejores casas, con alimentación excelente, con una educación exquisita y demás. Pero llegaron los británicos y los franceses, creo que también, que son muy malos. Y entonces inventaron que la Inquisición mataba gente, que no. E inventaron que España había expoliado a la América Latina, que no. Para nada. Esa es la leyenda negra. Hay partes en las que hay cierta razón, pero claro, como todos estos mitos siempre se apoyan en una parte de verdad y una parte de falsedad. Usan en gran medida el mismo sistema de propaganda de la Unión Soviética. 70% de verdad, 30% de falsedad. Dice, no, los españoles no mataron a todos los indígenas. Bueno, no. Pues mira, cuando en Cuba mataron a todos los indígenas, se encontraron con el problema de que no había quien trabajara. Y pues ninguno de ellos se había embarcado hacia las Américas para trabajar. Entonces trajeron negros del África Oriental y comenzaron la población de esclavitud de seres humanos del África Oriental hacia toda América Latina y pues Estados Unidos, por supuesto. Entonces, no los iban a matar. Es absurdo. Si los matas, ¿quién trabaja? ¿Quién baja las minas? ¿Quién explota la tierra? ¿Quién planta? ¿Quién lleva el ganado? ¿Quién se ocupa de todo para que yo sea rico? Porque no, Diego de Ordaz y Hernán Cortés y Pizarro y toda esta tropa no fueron a América a trabajar. Al contrario. Entonces, lo que mató a la gran mayoría de los indígenas, que fue un democidio gravísimo el que sufrió los países de lo que hoy es la América Latina, América Hispana les gusta llamarla, si se echan a un lado a Haití, Belice y todo esto. Ellos pues murieron de enfermedades y murieron por el maltrato que recibían, pero no porque fueran asesinados como parte de un proyecto tipo el Holocausto. Eso es cierto. Y sí, muchos mexicanos siguen creyendo que los españoles llegaron a matarlos a lo bobo, cosa que sería efectivamente boba. Bueno, ¿hubo una extracción de riqueza? Absolutamente sí. Los barcos que salían llenos de plata y oro de América para España no regresaban llenos del pago por la plata y el oro. No, nunca pasó eso. El trato fue colonial, aunque no se llamaran colonias. Y el trato fue brutal, y el trato fue injusto, porque si todos eran miembros del mismo reino, ello no quitaba que los españoles tenían ascendencia sobre los criollos eran ciudadanos de segunda, los mestizos de tercera, los negros y las castas eran de cuarta. Tan es así que la independencia en México, por ejemplo, uno de sus principales temas es el asunto de las castas. Las castas eran las personas que se mezclaban con negros y con indígenas. Así de sencillo. Es enormemente complicado porque cada generación había nuevas castas. Sí hubo una colonia feroz, hubo una colonia brutal, hubo una colonia sostenida con el ejército y por eso las independencias no se hicieron diciéndole a España, oye, mira, pues estuve pensando y ya no quiero ser parte del imperio. Ay, no hay problema, mira, aquí tienes tu carta de separación, nos separamos y vamos a ser bien amiguitos en lo sucesivo. No, toda la América Latina tuvo que emprender guerras para liberarse del yugo español. Esa es la realidad histórica.
cuando te la reescriben a favor de que los indígenas eran buenísimas personas y se les hizo con maldad, lo hacen tan mal como quienes te escriben que bueno, que la Inquisición y España y la corona española fueron lo más lindo del universo. Hombre, que nadie quería liberarse, que eso fue un invento de los británicos. Y es la idea conspiranoica de la pérfida Albión de siempre, que siempre han guardado muchos imperialistas, ¿no? Desde Trafalgar. Yo creo que no es sostenible mucho de lo que afirman, sobre todo la parte que lleva a la negación de hechos reales históricos, y hay otra parte en la que sí tienen razón, pero ¿qué estamos peleando en la colonia y el virreinato en 2024? Ellos lo hacen porque así sienten que tienen ascendente para expresar que la hispanidad es la gran civilizadora. Oye, que la ilustración, no, la hispanidad, solo hubo 2 ilustrados en España, Jovellanos, de aquí, de esta ciudad donde yo vivo, y adoro a Jovellanos, y el otro, se me olvida su nombre. Pero la ilustración no fue española, la Inquisición sí. La ilustración fue francesa. No. La gran influencia civilizadora es España y los españoles debemos estar muy orgullosos, no de lo que hacemos, porque no lo hacemos, sino muy orgullosos de lo que pasó hace 300 años. Pues mira, qué bobo eres. ¿Qué clase de orgullo es ese? Uno tiene orgullo por lo que hizo, no por lo que hicieron sus ancestros. Yo se lo digo, pero se lo digo a mi hijo. A mí me encanta verte ganar, pero tú no ganas para que yo esté orgulloso. Yo estoy orgulloso, ¿no? Orgulloso estás tú que te sudas allí y recibes golpes y pasas los ratos que pasas en la cancha de baloncesto para poder tener un triunfo. Y un día meter 30 puntos, que estaba feliz. Bueno, sí, tú estás orgulloso. Yo no, yo estoy contento. Me gusta verte feliz. Pero el orgullo vicario, el orgullo trasladado hace 300, hace 500 años. Uy, qué buenos éramos los españoles. Uy, qué buenos éramos los indígenas. Es igualmente idiota, ¿eh? O sea, el hispanismo de la leyenda negra no es menos idiota que el indigenismo neoprimitivista barato que se inventa todo en el discurso de López Obrador en las mañaneras. Está totalmente alejado de los datos. Tendrías que hacer un directo sobre la leyenda negra española. Ya lo hice. Servido, Manuel Ibáñez. Luego te paso la cuenta. Entre Pablo Iglesias, López y Mercherón, ¿quién te parece más Melenchón, quién te parece más despreciable? Hijo, me la pones muy difícil, mano. Melenchón es un hombre lleno de amargura, es un saco de bilis, es un hombre al que lo mueve el odio más puro. Pablo Iglesias es el clásico niño pijito que creía que hacer la revolución se hacía desde las ganas de hacerla, ¿no? Y el día que gobernó dijo, ¿y esto cómo? Es horrible, yo no sirvo para gobernar. Te lo dije cuando empezaste, en 2015, Pablo, lee mis artículos de marzo y abril de 2015, ¿eh? Y el problema es que López Obrador, yo no creo que sea consciente de lo que hace, pero es el que más daño ha hecho de los tres. Evidentemente el daño que ha hecho es absolutamente incomparable, porque Pablo Iglesias finalmente es un bluff y Melenchón a mí me parece que no tiene ninguna posibilidad de tener una presencia política que haga demasiado daño en Francia. Ha hecho daño, pero no está para ser presidente de Francia la próxima semana. Entonces, aunque despreciables me parecen los tres, me preocupa más López Obrador. Por eso. Enrique Romero, Randy con Y es muy cuestionado, no es una buena fuente. ¿Qué? A ver, explícame por qué. Yo conocí a James Randi, fui su amigo durante más de 20 años. Lo vi trabajar en el desenmascaramiento de todo tipo de patrañas y embustes. ¿Cuál es el problema que tienes con Randy? Porque es la segunda vez que lo dices, y lo dices con Y, o sea, no sabes ni de quién estás hablando.
¿No será, Mauricio, que mejor extirpemos y prohibamos a la política y solo administremos valores y leyes con sus códigos a modo de aplicación internacional de un modelo funcional y socialmente justo? Sí, eso es la política. Exactamente, eso es la política. Eso es la política. Bueno. Hay un asunto de México que me alarmó muchísimo. Y va a tener que ver con lo que vamos a hablar luego del cruce política España-México. Pero López Obrador ahora ha decidido que todo lo que se habla solamente en clave electoral. Estamos al borde de unas elecciones que van a ser relevantes, que van a ser importantes y que, por lo que veo, podría perder incluso Morena. Yo considero que deberían perder, pero no va a poder votar por Xochitl, ya expliqué por qué, ¿verdad? Bueno, entonces, como no pude votar por López Obrador cuando hizo su alianza con el Partido Encuentro Social, pero decía yo que quería que ganara, pero que no ganara con mayoría en el Congreso. Total, que ganó con mayoría en el Congreso. Bueno. Entonces, bueno, que estoy oyendo otra, la retroalimentación, la realimentación. Bueno, pero una de las cuestiones más graves, más preocupantes en México es el asesinato de periodistas. No porque sean más valiosos ni más importantes que los decenas de miles de personas asesinadas por la delincuencia en mayor medida, pero también por las fuerzas del orden y el desorden en México. Sin embargo, me preocupa muchísimo, muchísimo que Andrés Manuel López Obrador desprecie la muerte de periodistas y diga que de eso solo se habla por una cuestión de carácter electoral. Aquí lo dice bien. Pregunta, ¿cómo va a dar a conocer, ¿no?, el nombre de la corresponsal del New York Times en México, ¿no?, que han asesinado a tantos periodistas? Le pedía a Rosa Isela, pero como que es importante que nos ubiquemos, porque parece que los asesinatos de periodistas, porque esa es la idea que han sembrado, se han dado solo en este gobierno. Se olvida cuántos periodistas fueron asesinados durante el gobierno de Felipe Calderón. A ver, hablábamos del problema de los números, ¿no? Si fueron 6 millones, o fueron 15,000, o fueron 30,000. Al hablar de los periodistas, los compañeros que han sido asesinados en este sexenio, estamos hablando de lo que está pasando hoy. Si nos acordamos mucho de los que fueron asesinados en sexenios anteriores, en mandatos anteriores, no resolvemos nada. El hecho de que hayan muerto menos, en realidad han muerto más, periodistas con López Obrador que con Calderón o con cualquier otro gobernante que ustedes quieran, ¿qué significa? Si mueren menos ya está bien. Es lo que parece estar diciendo, ¿no? Como aquí también, como ya los mataban antes, pues que los maten ahora, pues es normal, ¿no? Entonces le ponen el acento por ir contra mí. Lo que es además decirle a la gente que ninguno de los compañeros periodistas está interesado en esclarecer la muerte de compañeros, en evitar que sigan siendo asesinados periodistas en México, en lamentar las muertes de periodistas que no le han importado un rábano a este señor, ni a toda esa tropa de miserables a su alrededor que antes salían a la calle cuando morían periodistas, con Calderón, con Peña y con quien fuera. Una cantidad mucho mayor, pero se les olvidó. Entonces, es lamentable, pero ya le pedí a Rosela, hay que dar a conocer los datos, porque andan en ese plan. Luego, presentando denuncias
desesperados, de todo. No puedo hablar, pero están muy mal, que no solo hacen el ridículo, sino enseñan el cobre. Cualquier gente que se dedica al noble oficio de la política tiene que tener principios, tiene que tener ideales. La política es un imperativo ético, no se puede mentir. O sea, de verdad, que lo diga López Obrador, que no se puede mentir. Me parece un acto de absoluta enfermedad mental en la cual no se da cuenta de lo que dice, o de un cinismo infinito. No puedes decir eso cuando has falseado los hechos constantemente, desde las muertes en la pandemia, desde el desastre ecológico que había en el aeropuerto, que nunca lo demostraste, que nunca hubo culpables, que nunca hubo juicios, de la corrupción de media humanidad, que nunca ha habido juicios, que nunca han sido llevados a los tribunales, de los señores que vendían medicamentos y que eran todos corruptos y robaban muchísimo y ninguno está en la cárcel por ladrón, porque no se hicieron juicios, porque no hubo acusaciones, porque todo pasa en la mentira cotidiana de esta puesta en escena que se realiza, ¿no? Y por supuesto se ha mentido sobre el sufrimiento de muchísimos mexicanos asesinados y ahora de los compañeros periodistas, ¿no? Diestra y siniestra. No se puede usar el principio de Maquiavelo en estos tiempos. Nunca. ¿De qué fin justifica los medios? Imagínense la desproporción de una campaña, ni modo que espontánea. Narco, presidente. ¿Y qué logran? Han dicho que se utilizan bots y granjas de bots y trolls y de repeticiones para promover el hashtag de narcopresidente. Y probablemente sea cierto, pero no se le está olvidando que esto comienza espontáneamente por el hecho de la cercanía que ha tenido con el narcotráfico, de ir a besarle las manos a la mamá del Chapo, de decir que no puede combatir al narcotráfico porque los narcotraficantes también son ciudadanos, de decir abrazos y no balazos y permitir que a balazos se acabe con decenas de miles de mexicanos y además ese narcotráfico se apodere de esas grandes zonas del país donde la gente vive con el narcotráfico como única ley, con el narcotraficante, con las bandas narcotraficantes como el único poder que hay, porque se ha renunciado al poder civil, judicial, policial, incluso militar en tantas zonas. Ayer todavía vi una encuesta de estas, de la agencia que saca datos. Ponla. Estamos en tercer lugar. O sea, si estamos en tercer lugar de aprobación, ¿a quién le importan los periodistas muertos? Ni siquiera quiero hablar de los periodistas, ni siquiera quiero hablar de los compañeros que rompe el alma que la gente sea asesinada por utilizar una de las libertades fundamentales que creó, que inventó el pensamiento ilustrado en el siglo XVIII. ¿Cómo puedes sumirlos en la oscuridad? ¿Cómo puedes desmontar o deconstruir toda la realidad a tu alrededor para convertirte en el eje y en el centro de ella? Esto es lo que llaman narcisismo, una personalidad que considera que es el eje de todo el mundo. Y hay personalidades narcisistas clarísimas como la de Trump, como la de López Obrador, como la de Milei, ¿no? Que me dicen que son distintos en lo ideológico, no estoy tan convencido, pero ciertamente desde el punto de vista de sus personalidades son el eje del mundo. A López Obrador no le interesa a nadie que no sea él. Y esta interpretación permanente de la realidad en los términos de su legado, de su imagen, de su creencia esta alucinada de que, bueno, él es lo más honesto del mundo. Hace 20 años que no trabaja. ¿De qué vive?
Están las pruebas de lo que han hecho sus hijos. Dice que no es cierto. Están las pruebas de lo que han hecho algunos de sus colaboradores y él se conforma con decir, es una persona honesta, me consta. Y uno le tiene que creer porque, caramba, es él el maravilloso el que dice que esa persona es honesta y por lo tanto ya no es necesario refutar las pruebas de quienes han dicho, pues que sí, se robó tanto, se llevó tanto, se está cometiendo tales y tales atropellos. La imagen trasciende lo que los seres humanos normales podemos entender. Está en espacios del surrealismo, está en espacios de la fantasía de una persona que vive fuera de la realidad y de un cortejo, de un grupo de cortesanos que han decidido vivir dentro de esa burbuja y fuera de la realidad, a costa de lo que sea, a costa de lo que sea. Vídeos sobre los Tedeums en México no tienen mucho sentido, ¿no? Y no sé si se hagan ya Tedeums, porque creo que el último precisamente que se niega a hacer los Tedeums para celebrar su ascenso al poder es Benito Juárez cuando es gobernador de Oaxaca. Y dice que, pues, no, que muchas gracias. Si dice Rodrigo Álvarez, que es el que, además sé que Rodrigo tiene buena información, sin descartar todo lo mal hecho y las corruptelas de los hijos de Obrador, parece que la bronca fue por un error de operación durante el cambio de vías manual, pues no está automatizado. Si fue un error de operación, probablemente se deba a la falta de capacitación adecuada por el desvío de recursos. El cambio de vías no está automatizado en el siglo XXI, no me jodas. Y me hizo acordarme de una canción de Chava Flores, cuando es precisamente de un descarrilamiento, porque se debió a que el guardavía de la vía no la guardó por tarugo. Si eso fue, es terrible, es terrible. AMLO tiene una puesta en escena hasta en la infraestructura, trenes, aeropuertos, bancos del bienestar, pipas de gasolina, todo es tramoyo y utilería en escenografía, sí. Pero lo curioso es esto, mira, la tramoya y la escenografía se utilizaban fundamentalmente para engañar al poderoso. ¿Sí? Son las aldeas Potemkin. Precisamente el político que le da su nombre al acorazado Potemkin, que es protagonista de uno de los momentos claves en la revolución no me acuerdo si en la revolución de febrero o en la revolución de 1914, pero bueno, Potemkin ponía escenografía donde iba a pasar Catalina la Grande para que ella viera unos pueblos risueños y bien pintaditos y casas muy bonitas. Y ¡ay, qué bonito, qué bien están mis amados súbditos! ¡Qué bien los trato! Mira cómo están. Hasta les podemos aumentar los impuestos porque mira, además viven casi en el lujo. Y se hacían aldeas que eran eso, una escenografía, como los pueblos del oeste para el cine. Son nada más las fachadas y por detrás están apuntaladas y ya. Esas eran las aldeas Potemkin. Se hicieron para engañar a Catalina la Grande. Pero la escenografía que se monta López Obrador es para engañar a la gente. Entonces, el aeropuerto cumple 2 años y no sirve. El tren está como está. La refinería no refina. Nada está funcionando. La farmacia no tiene medicamentos. La salud como la de Dinamarca es absolutamente delirante. Ya demostramos aquí además que era imposible, etcétera, etcétera. Entonces, es un intento de decirle a la gente, mira, esto está bien, y darse tiempo para que mejore. El fake it till you make it, el fíngelo hasta que lo puedas hacer, que se usa mucho en
Silicon Valley, ¿es un fake it till you make it o es un después de mí el diluvio? Yo creo que nadie lo sabe, porque los únicos que lo saben son los que están en el círculo interno, muy interno, de López Obrador, y esos se están llevando el asunto con la cuchara grande, ¿no? Los moneros, el Fisgón, que es el jefe de ideología, Pedro Miguel, la gente que está en el Santa Sanctorum de Palacio, porque volvió a vivir un palacio, porque los pobres, pues soy muy popular, entonces en vez de vivir en una residencia presidencial, voy a vivir al Palacio Virreinal. Y la gente aplaude. Esa gente que vive en el Santa Sanctorum no va a hablar. No va a hablar nunca. A los que había que echar ya los echaron, y los que quedan adentro están demasiado comprometidos, ¿no? Se publicó más acerca de los vuelos de la muerte en México. Yo ayer me pasaron, déjame ver incluso si lo consigo. Porque fue un mensaje que me enviaron. Sí. Te voy a decir dónde está. Lo publica el 25 de marzo, o sea, hace 3 días, fábricadeperiodismo.com. Fábricadeperiodismo.com publica un extensísimo reportaje sobre los vuelos de la muerte con una reconstrucción de la base de pie de la cuesta desde la cual se arrojaron los cuerpos. Esa parte, la parte sustancial ya ha revelado también Fábrica de Periodismo en 2023, junto con el Centro de Derechos Humanos Miguel Ángel Pro Juárez, el Centro PROD, y la organización neoyorquina SITU Research, que realizaron una reconstrucción en vídeo de unos capítulos más dolorosos y clandestinos, dice, de la guerra sucia, los vuelos de la muerte en México. Y está un vídeo estremecedor, con reconstrucciones, obviamente no gore, pero reconstrucciones de los aviones. Se sabe qué aviones, 2 aviones en particular, fueron los encargados de realizar estos vuelos durante 6 largos años. Y está referenciado con el reportaje del 27 de noviembre. Es aterrador, ¿no? Porque sí, la justificación es luchar contra el comunismo, pues sí, pero no así. Y claro, los comunistas luego te decían es que nosotros fusilamos a los burgueses porque así luchamos contra el capitalismo. Pues tampoco. Dice Yautsin Cruz que se le hizo extraño que no hiciera algún ruido. Pues ahí lo tienes. Fábricadeperiodismo.com en reportajes, y fue publicado hace 3 días. Lo de AMLO intentando vender logros que parecen más bien una simulación, ¿no se parece un poco a los numeritos que hacían en China con el gran salto adelante? Pues que no había nada que mostrar en el gran salto adelante. Lo que se hizo fue crear expectativas que eran incumplibles. No creo que tenga relación alguna, porque no hubo ningún elemento de simulación, y menos por parte de Mao. Eso es lo curioso. Todos querían quedar bien con Mao. Vamos a centrar bien cómo fue el gran salto adelante. A ver, el Partido Comunista quiere quedar bien con Mao. Todos los cuadros del partido a lo largo y ancho de China, controlando a millones y millones de personas, tienen que demostrar que está funcionando todo lo que se ha propuesto el camarada Mao. Y entonces dan números más halagüeños de los reales. Entonces, si la cosecha fue de 800 toneladas, ponle 900. Y ya si sale bien, a la próxima le pones 1000 o 1200. Para Mao es el gran momento de decir, vamos a romper radicalmente con el pasado e industrializar a China a partir de cero. A partir de cero. ¿Y qué se hace? Se hacen los altos hornos en el patio.
todos los campesinos tenían un alto horno donde todo lo que había más o menos de acero por allí, o de hierro, lo metían en el alto horno para crear acero. Los hornos existían, lo que salía de ahí no era acero, era, no me acuerdo qué nombre tiene, el pig iron, Sarrabiato, no me acuerdo del nombre, pero es un acero de bajísima calidad que tiene que volver a ser procesado en unos altos hornos de verdad para poder ser útil. Pero todo el acero, todo lo que había de hierro por ahí en los alrededores, pasó por los hornos de los campesinos. Los campesinos además tenían que, aparte de hacer acero, tenían que sacar adelante un proyecto agrícola que se hizo con base en los datos que se habían recibido previamente, que eran falsos. Y entonces dijeron, pues si con este se han podido hacer el esfuerzo de hacer hasta 100 toneladas, con un esfuerzo adicional sacan 120. Y ya, pues que en realidad solo habían sacado 70. Y el asunto se fue inflando. Y a la hora que te piden 120, pues no lo vas a lograr ni de broma. Luego tienes las ideas maravillosas de la lucha contra las 4 plagas, que acabó con los gorriones, que eran uno de los grandes controles de plagas y que permitió que las plagas arrasaran los campos chinos, ¿no? Claro, sentían que los gorriones, la lógica era que los gorriones se comían las semillas. Y solo hubo un profesor, no me acuerdo ahora su nombre, lo tengo contado en el vídeo correspondiente, un profesor que sabía de ecología, sabía de gorriones y dijo, no hagan eso, si matan a los gorriones, para que no se coman la semilla, luego no se van a comer a los insectos. Y bueno, fue considerado un enemigo de la revolución, lo pasó muy mal. Es como ser científico en México y con Elena Álvarez Bulla. Y empezaron a matar gorriones a lo bestia. Y había carros, hay fotografías de carruajes llenos de gorriones, pero miles de gorriones que los niños mataban. Todos mataban gorriones. Entonces, bueno, si tienes que hacer 120 toneladas cuando hacías solo 70, y luego las 70 que más o menos puedes sacar se comen las plagas un 20%, pues entonces ya estás cerca de los 50 toneladas. Y el día de la entrada de la cosecha, ¿de dónde sacas las otras 70? Y entonces las fuerzas del Partido Comunista en cada localidad fueron a sacar la comida de las casas, la reserva de grano de los propios campesinos chinos para su supervivencia en el invierno, fue requisada para tratar más o menos de cumplir con las delirantes cuotas que se habían armado en el Gran Salto Adelante. Resultado, la hambruna. Una hambruna brutal donde no había absolutamente nada que comer, con las escenas lógicas de todas las hambrunas, de comer hierba, de comerse a los muertos, de matar a otras personas para devorarlas. Llevar al ser humano a su nivel más bajo, que es el de la necesidad más absoluta, donde toda la moral muere, salvo en el caso de personas que realmente se dejan morir, pero es aterrador. Entonces, fue una serie de mentiras creadas por los cuadros comunistas en el escalón hacia abajo, desde Mao hasta el responsable de un miserable pueblo perdido en la provincia de Yunnan, las que crearon el enorme desastre, ¿no? Y luego, pues, políticamente había que negarlo, había que negar que los altos hornos no servían, había que negar que los campesinos, pues no podías tú ser obrero siderúrgico y campesino, agricultor y sacarlo adelante todo maravillosamente, y menos aún con cuotas que era imposible cumplir. Entonces luego había que quedar bien y entonces había que buscar culpables, se buscaron culpables, pero es la adoración al líder y el no quedar mal con el líder y el no atreverse a decirle al líder que no, o que está equivocado, fueron los elementos fundamentales que crearon el desastre del Gran Salto Adelante en China, ¿no? Yo creo que es una historia que hay que contar y hay que contar intensamente, muy parecida, por cierto, a la que se da con el Holodomor en Ucrania y la hambruna de los kazajos, también
por pocos años, no, 20 años antes con Stalin. Bueno, 2032, vamos a intentarlo, sé que puede fallar. Y como sé que puede fallar, en verdad os digo, hermanitos, que lo voy a sentir mucho si no sale bien. Pero vamos a nuestra pausa de las 8:30 que hacemos siempre en este maravilloso streaming, que hoy es raro, pero bueno, también estamos en vacaciones, pues nos damos el permiso de que sea raro. Y vamos a ver en cosas que sabemos la historia del glorioso, el maravilloso, el esplendoroso y el pobre víctima, el pobre mártir que fue Giordano Bruno. Y yo regreso unos 7 minutos por aquí. Políticamente incorrectas, Giordano Bruno fue quien por primera vez imaginó un universo infinito. La estatua que ocupa el centro de la Plaza Campo de Fiori en Roma, a 2 calles del río Tíber, es un tanto siniestra. Un monje dominico con la capucha hacia adelante, sombreando el rostro, mira hacia el frente con la cabeza ligeramente inclinada, tiene ante sí las manos cruzadas por las muñecas como si estuviera maniatado y sostiene contra el cuerpo uno de sus libros. El hombre representado en esa estatua de 1889, Giordano Bruno, murió quemado el 17 de febrero de 1600 en esa misma plaza, que ya era, como es hoy, un concurrido mercado, pero romano. Bruno estaba acusado de muchos y muy graves crímenes de herejía, sostener opiniones contrarias a la fe católica, tener opiniones equivocadas según la Inquisición y especialmente por afirmar que en un universo infinito y eterno había innumerables mundos habitados. El miedo a sus palabras era tal que se le condujo al quemadero con la boca cerrada por pinchos de hierro para evitar que hablara. Filippo Bruno nació en Nola, Campania, en 1548 y asumió el nombre Giordano al ingresar a la Orden de los Dominicos, donde se ordenó sacerdote a los 24 años. Solo 4 años después, habiendo llamado la atención por su libre pensamiento y su gusto por los libros prohibidos por la Iglesia, optó por abandonar la orden y la ciudad. Emprendió interminables viajes dando clases de matemáticas y de métodos de memorización que le valieron el interés de poderosos mecenas, quienes finalmente acababan echándolo de su lado por sus opiniones escandalosas y su gusto por el debate. De Génova a París y a Londres, donde daría clases en Oxford. Después de vuelta a París, Marburgo, Wittenberg, Praga, Helmstedt y Frankfurt, lo acogieron mientras escribía y publicaba poco a poco sus obras, entre ellas Del universo infinito y los mundos de 1584. Su filosofía sería una expresión de la floreciente revolución científica, asumiendo una duda sistemática y buscando que no solo la filosofía respondiera a las grandes preguntas. En su original visión, las ideas eran solo sombras de la verdad, no la verdad misma. El filósofo era uno de los frentes de batalla de la ruptura con la autoridad de los textos antiguos, considerada el camino hacia el conocimiento durante siglos. ¿Por qué era verdad algo si lo decía Aristóteles? Y más aún, ¿por qué preferir a Aristóteles cuando la experiencia nos muestra que Aristóteles está equivocado a veces? Durante siglos las disputas sobre el conocimiento se zanjaban acudiendo a lo dicho por Aristóteles o a la interpretación de algún pasaje aristotélico o de la Biblia. Nadie se atrevió en siglos, tal es la fuerza de la imposición de la verdad social, a señalar que las moscas no tenían 4 patas, como decía en uno de sus escritos el filósofo de esta gira. Bastaba atrapar una mosca y contarle las patas para ver que en realidad tenían 6. O que, en un famoso ejemplo destacado por Bertrand Russell en el siglo XX, las mujeres no tenían menos dientes de los hombres, como decía también un escrito de Aristóteles. Ante el aristotelismo, que no era forzosamente culpa de Aristóteles, Bruno asume la posición de Copérnico, la nueva astronomía, y la defiende con pasión en su libro La Cena del miércoles de ceniza. Durante 10 años, de 1582 a 1592, Bruno sería prácticamente el único filósofo dedicado a difundir esta visión, adicionada con sus propias conclusiones que le llevaron incluso a atisbar la relatividad cuando observó que no hay un arriba y abajo absolutos, como creía Aristóteles, sino que, dice, la posición de un cuerpo es relativa a la de otros cuerpos. En todo lugar hay un cambio relativo incesante de la posición por todo el universo. Pero el principal delito de Bruno a ojos de su encausador, el cardenal Belarmino, que años después lanzaría su furia contra Galileo, era aplicar el razonamiento a los misterios de la religión, rechazando la virginidad de María, la divinidad de Cristo y en general las enseñanzas de la Biblia,
hasta acabar asumiendo una visión panteísta donde todo era una manifestación de Dios. Pero sobre todo, Giordano Bruno es recordado por imaginar un concepto totalmente novedoso: libertes filosófica, lo que hoy llamamos la libertad de pensar, de soñar, de filosofar sin ataduras impuestas exteriormente, la libertad de investigar el mundo a nuestro alrededor y alcanzar conclusiones independientes. Y una de las conclusiones independientes de Giordano Bruno desafiaba las creencias prevalecientes más directamente que incluso la visión copernicana del universo. Escribió Bruno: hay un solo espacio general, una sola vasta inmensidad que libremente podemos llamar el vacío. En ella hay innumerables orbes como este sobre el que vivimos y crecemos, y declaramos que este espacio es infinito, pues ni la razón ni la conveniencia, la percepción de los sentidos ni la naturaleza le asignan un límite. En la visión de Bruno, el ser humano como cumbre de la creación, según la narración del Génesis, perdía su posición central. Si Copérnico quitaba la Tierra del centro del universo para colocar en él al Sol, Giordano Bruno simplemente se imaginaba infinitos mundos con infinitos soles y otros seres vivos iguales a los seres humanos, quizá con sus adanes, quizá incluso sin pecado original. La idea era un abismo para sus contemporáneos. Para Bruno el panteísta, Dios, dice, es glorificado no en uno, sino en incontables soles, no en una sola tierra, un solo mundo, sino en miles y miles, diría una infinidad de mundos. El universo, que constaba de la Tierra rodeada de la esfera celeste tras la cual transcurría el paraíso, se convertía bajo la intuición de Giordano Bruno en un espacio sin límites, tan grande como su idea de la propia deidad. Acusado de hereje por uno de sus propios mecenas, Suane Mocenigo, decepcionado porque Bruno le enseñaba filosofía y no secretos del ocultismo mágico como esperaba, sus libros y opiniones obraron en su contra. Detenido en 1592, el filósofo habría de padecer 7 años de prisión, torturas, interrogatorios y exigencia de una total retractación de todas sus ideas, algo que Bruno no pudo hacer. Su último recurso ante el Papa Clemente VIII fue inútil. Para el Papa también era culpable y su único camino era el de la hoguera. Le siguieron sus libros. Toda su obra fue incluida en el Índice de Libros Prohibidos en 1603. En uno de sus últimos interrogatorios, sabiendo que la sentencia de muerte le esperaba, Bruno respondió, según documentos del Vaticano: las teorías sobre el movimiento de la Tierra y la inmovilidad del firmamento o el cielo son producidas por mí sobre bases razonadas y seguras que no minan la autoridad de las Sagradas Escrituras. Respecto del sol, digo que no sale ni se pone, ni lo vemos salir ni ponerse, porque si la Tierra gira sobre su eje, ¿qué queremos decir con salir o ponerse? Bueno, creo que salió bien, ¿no? Vi un poco el lo que teníamos pues del chat, y parece que sí, efectivamente, todo el mundo lo oyó bien por esta vez, cosa que me da muchísimo gusto porque me preocupaba enormemente. Bueno, déjenme ver dónde tengo del chat, porque perdí el chat. Mientras aquí está, sí. Bueno, me preguntan, hay un par de preguntas que me interesaba. Agradezco a Norberto Pérez por el superchat. Dice Mr. Dinamo 161, ¿tú crees que esa idea de vincular a la izquierda con el ascetismo puede verse facilitada desde la izquierda cuando Bernie Sanders dice que los millonarios no deben existir? Yo creo que es un problema de una gran parte de la izquierda, ¿no? Y no solo de la izquierda bolchevique, sino también lo encuentro una vez en la socialdemocracia. Bernie se ubica más o menos en la socialdemocracia. La idea es esta. La idea de igualar por debajo es una idea peligrosísima en cualquier cosa que hagas. O sea, hacer a los ricos pobres crea una sociedad igualitaria. No crea una sociedad buena, porque los pobres siguen siendo pobres y ahora tienes más pobres.
crea una sociedad igualitaria, pero es que la sociedad igualitaria a secas no es ningún objetivo razonable a buscarse. 2. Hay una creencia en la suma cero, y creo que es muy importante que nos demos cuenta de que la economía no es una suma cero. Es decir, si yo le quito todo su dinero a los ricos y se lo doy a los pobres, todos seremos clase media. No va a pasar así. Desafortunadamente, si alguien tiene 8,000 millones de dólares, 8,000 millones de dólares, y los reparte, nos toca $1 por cabeza, $1 por cabeza. O sea, obviamente puedes hallar ofensivo que alguien tenga una fortuna de 8,000 millones de dólares, de 80,000 nos toca $10 por cabeza. Pero no es cierto que quitarle la riqueza a los ricos disminuya la pobreza, ni la resuelva, mucho menos. No es un juego de suma cero. Lo que acaba con la pobreza son los elementos necesarios para que todo el mundo pueda encontrarlos, pueda desarrollarse de modo tal que tenga ingresos suficientes y una vida lo suficientemente digna por sus propios medios. Y esto te permite desde la izquierda decir, mira, yo no tengo problema con que haya ricos si son justos. Si su dinero se lo ganan justamente, pues puede ser ofensivo, pero el hecho de que algo te ofenda no debería ser un problema. Ya sabemos que eso se lo dejamos a los posmodernos, que cuando se ofenden lloran mucho. Pero si alguien tiene una gran fortuna que ha obtenido legítimamente, comportándose correctamente, actuando de manera legal, pagando sus impuestos, ¿cuál es el problema? No me gusta que haya ricos, hay que matar a los ricos. Eat the rich, cómete a los ricos. Es una reacción muy visceral, pero no es razonable desde el punto de vista de resolver los problemas. Y esta es una parte en la que creo que buena parte de mis compañeros de izquierda cometen un error. Odian a los ricos más de lo que aman a los pobres. Tienen más pasión por empobrecer a los ricos, por darles su justo, una sopa de su propio chocolate, por conseguir rebajarlos hasta que sepan lo que es trabajar con sus manos en la fábrica, como una gran venganza épica. Les interesa mucho más eso que tomar a los trabajadores y hacer que vivan mejor, que sus hijos tengan mejor escuela, que sus hijos tengan mejor salud, que tengan vivienda más digna, que tengan opciones, que tengan oportunidades, que tengan información, que tengan derecho al entretenimiento, al solaz, al viaje, a las cosas buenas de la vida, que muchas veces no exigen grandes cantidades de dinero, ¿no? El odio al rico es más grande que el amor al pobre, en muchos casos sí. Pero lo vemos en otras cosas. ¿Tú crees que no hay gente que odia más a los judíos de lo que quiere a los palestinos? Los palestinos le dan igual. Esta es su oportunidad para odiar a los judíos. Mucha gente odia más a Estados Unidos de lo que está dispuesta a solidarizarse con los países que han sido víctimas de los Estados Unidos. El odio a veces mueve más que el amor. Y siento que allí hay parte de esa idea del ascetismo, ¿no? Cuando tú dices, yo no puedo confiar en nadie que tenga una casa de 300,000 euros, estás estableciendo una equivalencia moral entre disponer de una determinada cantidad de recursos y ser una mala persona, ser una persona con la que no se puede confiar. Ahora, si además luego de eso eres tan tonto como para irte a comprar una casa de 300,000 euros y te llamas Pablo Iglesias, pues mira, chico, tienes perdida la brújula moral del todo. Entonces, creo que todo es conceptualmente errado por ese lado. Pero hay una cosa interesante que me preguntaba alguien más después. Alan Baquedano me decía, ¿crees en el libre mercado?
¿Qué es creer en el libre mercado? No tengo que creer en el libre mercado, existe. Existe un mercado razonablemente libre, por lo menos en el mundo en el que yo he vivido. ¿Creo que existe? Pues sí, creo que existe. Cuando la gente dice creo en el libre mercado, lo que te está diciendo no es que crea en la existencia de un libre intercambio de bienes comerciales, sino que cree que el libre mercado es la respuesta a todos los problemas sociales. Si esa es la pregunta, mi respuesta es por supuesto que no. Sin una regulación adecuada, sin una vigilancia perpetua, sin reglas clarísimas y sin la exigencia de cumplir una serie de leyes bien establecidas, el libre mercado es el infierno. Es el infierno. Es el lugar del abuso y el engaño y el aprovecharse de trabajadores, proveedores, de la gente que está a tu alrededor y de tus clientes mismos, de tus consumidores. Claro, la gran mayoría de los empresarios podrán ser buenas personas, pero hay muchos que no lo son y que necesitas que haya leyes y necesitas que haya una regulación y una vigilancia constante para que el libre mercado sea beneficioso más que perjudicial. Pues lo mismo que el tráfico de automóviles. Mi ejemplo siempre es el tráfico de automóviles, como tantos, bueno, uso ese como puedo usar muchos otros. Tráfico de automóviles no es la solución al transporte de la gente, a menos que esté debidamente regulado, que tenga señales de tránsito, que tengas policías que te multen a la gente que no respeta las señales de tránsito, que tengas además alguna serie de sistemas públicos que permitan resolver problemas de transporte que no van a poder resolverse con vehículos privados, porque no todo el mundo puede tener acceso a un vehículo privado en las condiciones actuales. Entonces tienes autobuses municipales, o metro, o trenes interpueblos. Entonces, el libre tránsito de vehículos tiene que tener reglas. Y eso es lo que siempre he dicho. Y creo que si nos centramos en las reglas y nos centramos en el objetivo fundamental de mejorar la vida de aquellos que están más desprotegidos y como sociedad protegerlos y aprovechar sus talentos y sus potencialidades que se quedan hoy en la pobreza más abyecta en vez de ser parte de toda la colectividad, creo que el mercado es una herramienta que se puede usar siempre con mucho cuidado, pero nada más. Creo en una economía mixta, creo que hay cosas que no deben ser propiedad privada. Quien cree en el libre mercado cree que todo debe ser propiedad privada, que todo debe ser un emprendimiento privado, incluida la policía, incluidos los jueces. Tú vas al tribunal y pagas por tener tu juez para que juzgue tu caso. Los que creen en el libre mercado creen en una fantasía tan grande como los que creen que el Estado lo puede resolver absolutamente todo. ¿Te gusta la música country? No tanto. Me gusta la americana, me gusta el folclore, me gusta la música de los Apalaches, me gusta el bluegrass, pero el country menos, ¿no? Hay algunas cosas de country que me gustan. A ver, ha habido grandes estrellas del country. Johnny Cash, sin duda, primero que nada el hombre de negro, pero estoy acordándome del nombre de Loretta, no me acuerdo cuál es el apellido, que escribió Hija de Minero, y que es la historia de ella misma como hija de minero, de una de las grandes canciones de la minería de carbón. O sea, hay cosas de country que me gustan, pero en general no soy muy fan del country, ¿no? Cuando construyeron el Coliseo, las catedrales bizantinas, ¿sí había grúas? Sí. Sí había grúas. Sí, lo siento, pero sí. Así se hacía. Si mi ley no es controlada, ¿será que su gobierno termina derivando en uno de corte nazi? No lo sé, no me atrevo a... ¿Cuál es la razón por la que la izquierda, aparte de ella, pierda tiempo en laberintos retóricos? Porque tienen tiempo para hacerlo. No tienen la urgencia de resolver los problemas sociales, ¿ves? Es así de sencillo. Bueno, yo quiero hablar de esto porque me ha preocupado.
Como ustedes saben, hace unas semanas, Ricardo Salinas Pliego y su grupo de empresarial invitó a la política del Partido Popular, partido considerado como una organización delictiva por la justicia española, para que le explicara a los mexicanos qué tenían que hacer. Los mexicanos son tontitos. Entonces, a los jóvenes hay que hacerles llamamientos desde las alturas de una diputada, que es además aristócrata, marquesa, 15ª marquesa de Casafuerte, es rubia y es guapa. Y todo eso hace que la gente la oiga, porque pues, mucho mejor que si va un tipo feo, bajito y moreno a decirles, les hago un llamamiento para que no sean bobos. ¿Y tú de dónde saliste? Pues de Islahuaca. No, tú no, trae una marquesa de Madrid. Bueno. Y entonces, o sea, la 4T, que considera que fue una afrenta, yo estoy tan en contra como ellos, pero por distintas razones, de la presencia de Cayetana Álvarez de Toledo en México dando clasecitas y cobrando, porque seguramente cobró, y me gustaría saber cuánto. Pero eso era privado. Es el dinero de Ricardo Salinas Pliego, si lo quiere quemar, por mí, da igual. Pero decidieron, ya sé, vamos a traer a nuestro propio marqués. El marqués de Galapagar. No es cierto, no es el marqués de Galapagar, pero así le dicen a Pablo Iglesias desde que se compró la casa de 300,000 euros en Galapagar. Pero quien está al frente de esta operación es un señor que se llama John Ackerman. Como ustedes ven, aquí, una conferencia magistral de Pablo Iglesias, ex vicepresidente de España y director de Canal Red TV, o sea que tiene un canal de YouTube. Los retos de la democracia en el mundo actual. Y comentan John M. Ackerman, que es director de la organización que organiza esto, del órgano universitario que organiza esto, y Arlene Cabral, que no la conozco. Bueno, esto es el 5 de abril a las 12 del día en el auditorio de Alfonso Caso de Ciudad Universitaria, evento gratuito, abierto al público en general, una conferencia magistral de Pablito. Bueno, pues vamos a empezar con Ackerman, porque Ackerman me llama mucho la atención. Ackerman es un personaje que estaba en la oposición deplorando cosas como los asesinatos a periodistas, pero ya cuando los suyos están en el poder, ya no deplora los asesinatos de periodistas, ¿no? 2 años, en 2020 ya estaba diciendo en Twitter que los periodistas mexicanos eran sicarios, o sea, asesinos a sueldo, con lo cual es bastante absurdo. Por supuesto, en 2023 fueron asesinados 45 periodistas mexicanos, pero el ratón le ha comido la lengua a Johnny Ackerman. Bueno, John Ackerman ha sido un colaborador de Russia Today, es un incondicional de Rusia, por supuesto. Lo llamaban nuestro hombre en México, imagínate tú. Y se ha dedicado a promover al gobierno de López Obrador con toda la legitimidad que tiene el que alguien tenga una convicción política y la lleve adelante. Lo que pasa es que la lleva cobrando siempre. Entonces, cobra en Canal 11, que es dinero público, cobra en La Jornada, cobra en la Universidad Nacional Autónoma de México, que es dinero público, y cobra y cobra y cobra. Al parecer cobra porque, como pueden ustedes ver aquí, pues resulta que de pronto les descubrieron que tenían 5 casas y propiedades millonarias, él y su esposa, que son catedráticos universitarios. Yo conozco una pila de catedráticos universitarios, he vivido rodeado de catedráticos universitarios, y sé que no tienen para comprar 5 casas y a veces ni una. Y la que se compra generalmente es de interés social, las que se llaman de interés social, pues. Entonces esto ha sido muy extraño, pero resultó que descubrí esto después. El Instituto Nacional Electoral financiaría con 1.900.000 pesos un programa universitario que encabeza John Ackerman, simpatizante de Morena. Es el programa universitario, la organización que encabeza Ackerman y donde cobra, es el programa universitario de estudios sobre la democracia, justicia y sociedad.
y la actividad que está organizando y por la cual le han dado 1.900.000 pesos es esto. Esto no debía ser tan caro, ¿no? Es un tipo que tiene un canal de YouTube, lo traes a España, de España a México, me va a costar ahora 2.000 euros, así si lo compras tarde, 2.000 euros el vuelo ida y vuelta, un hotelito decente que te puede costar, ponle otros 1.000 euros y se queda varios días, 300 euros de comidas, estamos en los 3.300 euros, pues serán como 40.000 pesos, ¿no? Por ahí, ya siendo generoso 50.000. Entonces el otro 1.850.000 me gustaría saber para qué los van a usar. Yo tengo la teoría, y es una teoría, de que Pablo se cobra para esto entre 30 y 50.000 euros. Lo que me llama la atención, por un lado, es que Pablo Iglesias sea quien dice que la gente no tiene derecho a vivir de haber estado en el gobierno. Es decir, que le paguen dinero, lo que llaman las puertas giratorias en su partido, Podemos, que alguien le paguen dinero por aportar el conocimiento que adquirió durante su paso por el gobierno. Más allá de las leyes de incompatibilidad, que las hay, si tú estuviste en gobierno a cargo de energía, pues no puedes traer a una energética a trabajar durante un tiempo prudente, porque tus conocimientos efectivamente pueden ser incluso en detrimento del país, los conocimientos que le puedas trasladar a la empresa para la que sirves. Hay incompatibilidades, pero básicamente lo que ha planteado Podemos es que nadie debe nunca jamás trabajar en la empresa privada después de haber pasado por el gobierno y tiene que dedicarse pues, a pedir limosna. Pero él no, él puede hacer esto. Pero a mí me preocupa otra cosa mucho más, independientemente de que no veo por qué tengamos que llevar a México a marquesas ni a politólogos de la Universidad Complutense cercanos a organizaciones bastante despreciables para que nos digan cuáles son los retos de la democracia en el mundo actual. Yo creo que hay gente que realmente se dedica a estudiar esto, que no es un político y un activista, sino un estudioso que puede hablar ampliamente de los retos de la democracia en el mundo actual. Pero tener un político así que desprecia la democracia me parece grave. Tenía yo a mano el vídeo, pero no lo pude, por alguna causa no vino al estudio, no llegó, no se actualizó el Dropbox que lo tenía, pero tenía yo algo que me sé bastante de memoria, y que es una charla que dio hace muchos años, poco antes de entrar en la política, o sea, alrededor de 2014 debe haber sido, Pablo Iglesias a Juventudes Comunistas de España. Y donde les decía que hay palabras que tienen una carga valorativa positiva y otras tienen una carga valorativa negativa. Democracia es una palabra que tiene una carga valorativa positiva. Entonces tenemos que pelear por la palabra democracia. En cambio, decía él, dictadura la dictadura del proletariado no tiene una carga de valoración positiva. La palabra dictadura a la gente no le gusta, y por más que puedas explicarles que una dictadura del proletariado es la forma más acabada de la democracia porque permite que los trabajadores accedan a la toma de decisiones que por otra parte les resulta imposible, pues no hay forma que lo vendas. Entonces tenemos que pelear el cuento de la democracia. Y fue lo que hizo de 2015 más o menos para acá. Fingirse parte del juego democrático español, convencido de que la democracia era solo un paso intermedio y que lo fundamental era la destrucción de esta democracia en la que él está participando para instaurar la dictadura del proletariado. Y por supuesto la libertad de prensa y la libertad de expresión de la que él ha gozado de manera absolutamente irrestricta durante toda su vertiginosa carrera política, no sería utilizable por cualquiera tampoco, ¿no? Porque ahí, sabes que la libertad de prensa tiene sus límites. Conociendo quién es Pablo Iglesias, me alarma mucho que lo lleven a hablar de esto, a hablar de democracia, y que lo lleven a la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero es que es muy cercano al presidente, y estuvo en 2023, lo recibió López Obrador. Más señales de alarma para mí, porque mira,
el despegue de Pablo Iglesias y de todo su grupo, al que fue dejando, por supuesto, en el camino a través de purgas en su partido, se dio a través de su asesoría a Hugo Chávez, primero, luego a Correa, a Evo Morales, a todos los cuales les llevó las ideas de una izquierda bolchevique, rancia y bastante poco aplicable a la realidad, pero sustentada en el populismo de Ernesto Laclau, el teórico argentino del populismo donde según el cual la narrativa es lo fundamental, aunque no tengas nada que narrar. Es decir, hay que ganar la pelea de la narrativa. Cuando ganas la pelea de la narrativa puedes acceder al poder. Luego ya como ejerces el poder, pues ya es otra cosa. Porque todo el tema del populismo laclausiano a mí siempre me ha hecho pensar en el movimiento Pánico. Jodorowsky era el peor del movimiento Pánico, pero había gente muy interesante en el llamado movimiento Pánico, los años 60, un movimiento artístico, cuya película fundamental es Planeta Perdido, me parece, Planeta Prohibido. Sí, Forbidden Planet. Que eran artistas que no tenían nada que decir, lo decían muy bonito. Pero no tenían fondo. Y es un poco la política que promovió Pablo Iglesias. Entonces, no es ya vergonzoso. No solo, era vergonzoso traer a la marquesa, pero no es más vergonzoso o igual de vergonzoso responder trayendo a otro señor español del lado supuestamente opuesto al de la marquesa, para que le enseñe el huevo y quién lo puso a los nuestros, como la otra les enseñó a aquellos. Me parece terriblemente triste, me parece terriblemente pobre, me parece terriblemente grave, sobre todo porque aquí lo que estamos hablando es de señores de izquierda que son millonarios inexplicablemente. Iglesias siempre ha sido empresario, tenía originalmente, cuando era asesor de Chávez, tenía la productora con mano izquierda, le hacía sus vídeos Izquierda Unida, cobraba. Luego tuvo Caja de Resistencia, que participó en la productora con la que hacía sus programas en Hispan TV. Luego pues, tiene su empresa, que es Canal Red, y ahora tiene una taberna. En serio. Tiene una taberna en Madrid. Entonces, siempre ha sido un empresario y de algún lado ha sacado muchísimo dinero. Señor Ackerman, por lo que se sabe, simple y sencillamente, el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología, a cargo de su amiga Marilena Álvarez Bulla, le ha dado millones y millones de pesos para hacer investigaciones de derecho constitucional, que no es ciencia. En 2024 se decía en un reportaje reciente que Ackerman habrá recibido 29 millones de pesos del CONACYT, que a nombre de la autoridad está eliminando fideicomisos para la ciencia y expulsando investigadores del Sistema Nacional de Investigadores por trabajar en instituciones privadas. Imagínese usted qué osadía. Esos 29 millones se agrega lo que cuesta el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, que la UNAM tuvo que crear para Ackerman. Pero no puede saberse porque en los presupuestos de la universidad no aparece. Pero se calcula que son entre 20 y 50 millones de pesos también. Entonces, lo que hay es, al parecer, y no puedo decirlo de otra manera, un entramado de simulaciones de soy de los decentes, pero me comporto de manera indecente. Soy de los que viven de su trabajo, pero tengo propiedades y ingresos por encima de los de mi trabajo y no le doy explicaciones a nadie. Y vengo a hablar de democracia siendo un enemigo jurado de la democracia. Pues a mí me parece todo ello como muy indigno. No digo yo que haya que asumir una posición xenofóbica o xenofóbica en ningún momento dado. Estoy tratando de jugar el malichismo diciendo que hay que echar a la marquesa y hay que echar a Iglesias. Pero estamos nuevamente jugando a creer
que la verdad viene empaquetada de origen y se importa. Cuando, evidentemente, esto es absolutamente innecesario, pero sirve para los intereses políticos y económicos de la Marquesa y de Pablo Iglesias, porque su relevancia a nivel nacional para México, aparte de todo el desfiguro que esto representa, yo creo que es cero. Eso es lo más preocupante, ¿no? Vas a tirar el dinero público, en el caso de Iglesias, vas a tirar el dinero público en enriquecer a alguien que ya es rico, en darle bombo a alguien que no lo necesita, y en creer que estás respondiendo a lo que hicieron los malvados con la Marquesa, mientras estás haciendo el mismo ridículo. Parece patético. Bueno, ¿qué me dicen? Música de Juan Gabriel nunca me gustó. El Estado de Israel es muy cuidadoso para que sus acciones no caigan en el marco de genocidio, pero caben en el marco de limpieza étnica, no, porque no es una limpieza étnica lo que están llevando a cabo. Están mostrando un desprecio absoluto por los civiles. No los están masacrando directamente. Simplemente están atacando a Hamás sin importar lo que hay alrededor. Yo sé que es difícil verlo así, pero es que así es, y así es como se está llevando a cabo, y así es como se está defendiendo. Evidentemente el objetivo es acabar con Hamás. Yo no creo que se consiga ni siquiera acabar con Hamás, y lo que se está consiguiendo es acabar con una gran cantidad de población palestina, con una gran cantidad de familias palestinas, de niños, problemas con cifras que no sabemos cuáles son, porque todas las cifras que tenemos son del Ministerio de Sanidad del gobierno de Gaza, que es Hamás, y en el cual confiar también es muy difícil. Entonces ni siquiera tenemos cifras exactas, pero las que fueran tampoco importa, si en vez de 32,000 personas, que es la última cifra que yo escuché del Ministerio de Sanidad, son 12,000, sigue siendo una barbaridad, sigue siendo absolutamente inaceptable, sigue siendo absolutamente denunciable, ¿no? El éxito de Milley y Trump demuestra que el sensacionalismo, aunque sea falaz, convence más que la objetividad. Pues sí, pero por eso la gente de Donald Trump dice que Estados Unidos está en un desastre, y la gente del PP aquí en España está diciendo que España está, bueno, probamos, al borde del precipicio, y no. Todos los datos económicos en este momento de los dos países, coincidentalmente nada más, los datos son buenos, los datos económicos son buenos, y la economía es el 90% de este asunto. ¿Qué opinas de los atentados terroristas en Rusia? ¿Fue Ucrania o ISIS? Pero ya opiné. Ucrania no puede ser, no es lógico que sea. E ISIS, sí. ISIS ha estado siempre luchando desde aquel episodio de los terroristas chechenos en el teatro, que fue aterrador. ISIS siempre ha estado luchando en contra del gobierno ruso, siempre. Entre Ríos Argentina, ahora por Entre Ríos Argentina, por el Gran Río Uruguay. Bueno, pues bienvenido. Bueno, a ver qué me dicen, qué más me dicen. Es que dicen cosas que son obviedades, y estoy totalmente de acuerdo. ¿Alguna opinión sobre el socioliberalismo? O puntualmente de John Stuart Mill. Yo no creo que John Stuart Mill sea un socioliberal concretamente, pero mira, se dicen que el socialismo democrático somos fundamentalmente demócratas, y los socialliberales son fundamentalmente liberales, y eso marca una diferencia. Vamos a hablar de otra cosita que pasa en México, que es rara,
pero que es parte de un debate mundial que en México se ha llevado a niveles de cuestión de Estado, que es el caso del glifosato. ¿Qué es el glifosato? El glifosato es una molécula que se utiliza ampliamente como herbicida. Sirve para matar las malezas y por lo tanto mantener los nutrientes del suelo para los cultivos que tú quieres, que tú estás produciendo. Todos los cultivos de este mundo tienen que deshacerse de las malezas, de las malas hierbas, de las hierbas invasoras, de las plantas invasoras, porque si no lo haces vas a perder productividad, es decir, los nutrientes de la tierra, en vez de ir para tu trigo, tu maíz, tus berenjenas, tus mangos, tus fresas, lo que sean, van a ir para la maleza. Entonces se utilizan varios sistemas para acabar con la maleza. Hay una serie de productos químicos que se utilizan para atacar la maleza. También se utiliza el vinagre, con muy malos resultados, por cierto. El problema de todos estos preparados, lo que dije al principio, sirven para matar las malas hierbas. Las hierbas que no quieres que estén en tu campo sembrado, en tu sembradío. Si los matan, ¿qué son? Veneno. Sí, claro que son veneno. ¿Qué se hace cuando se utiliza un veneno industrialmente? Pues se tienen una serie de precauciones. Había un insecticida aterrador que era el malatión. Bueno, que existe todavía el malatión, por supuesto. Y en las granjas que tenían unos tíos míos que eran ricos, en Chiapas, cuando me mandaban a mí, que ve al rancho para que no te ablandes, y me pasaba yo un mes en el rancho cada año, entonces me daban, vas a tener que rociar de malatión todos estos creo que eran los árboles de mangos. Entonces, pues mira, se hace así, para rociar tenías que bombear a mano el aire al interior del tanque, que te echabas a la espalda, tenías tu rociador, tenías un cubretodo de plástico y tenías un respirador y tenías un casco. Vamos, parecías un extraterrestre de película mala. ¿Por qué? Porque es muy venenoso. Claro, si se usa para matar insectos, será veneno. Pues sí. Y si no lo usabas con precaución y no te ponías todo el equipo de protección, rociabas, luego lo dejabas en el almacén, la ropa iba para la basura y luego ibas derechito a la ducha y te lavabas a conciencia, porque es veneno. Bueno, el glifosato es veneno. Vamos a aclarar eso primero que nada. Como veneno, que es el glifosato, tiene la característica de que es el mejor de todos. Es decir, tiene las siguientes características. Me las tengo aquí. Primero, es efectivo. Es un herbicida sistémico que va desde las hojas en las que tú lo aplicas hasta las otras partes de la planta, incluidas las raíces. Así que mata las hierbas malas, tanto anuales como perennes. También es no selectivo, es decir, que se puede usar contra todas las malas hierbas. Deja muy pocos residuos en la tierra. La gente desde el DDT se quedó con la idea de que todos los plaguicidas o pesticidas se bioacumulan, y no es así. En este caso, el glifosato se fija rápidamente en la arcilla, en las partículas de arcilla, que lo inactivan. Entonces ya no es glifosato activo. Eso significa que puedes rociar las malas hierbas debajo de los arbustos y los árboles sin dañar a las plantas deseables, siempre y cuando mantengas el rociado en las plantas, en las malas hierbas, y no en tus arbustos o árboles. Es relativamente barato comparado con otros herbicidas como el glufosinato, ¿no? Y es el menos tóxico y el menos dañino a nivel medioambiental de todos los herbicidas que se usan. Bueno, tenía dos problemas el glifosato. Primero, que lo desarrolló Monsanto.
Desde el año 2000 Monsanto no tiene la patente ya se terminó en el año 2000. Desde entonces ahora acá las cientos, literalmente cientos de empresas en cada país, distintas empresas, producen glifosato para usarlo como herbicida. Y luego hace algunos años, de manera que parece fue incorrecta, la Agencia Internacional del Cáncer estableció que el glifosato era probablemente causante de cáncer en humanos. Probablemente es que no hay pruebas, pero hay ligerísimos indicios. En la clasificación en la que está el glifosato también está el aserrín, por ejemplo. El trabajar en una peluquería o un salón de belleza probablemente es cancerígeno. Pero los antibiotecnología sobre todo, se agarraron de esto para tratar de prohibir el glifosato en todo el mundo. En Europa no lo han conseguido, se le acaban de dar todavía una nueva prórroga al uso del glifosato porque no hay nada mejor, no hay opción, no hay posibilidad de encontrar algo mejor. Pero el glifosato junto con los transgénicos, olvidé mencionar esto, el glifosato es utilizado en un tipo de transgénico, no en todos los transgénicos, en los transgénicos llamados Roundup Resistant, resistentes al Roundup, que era el nombre comercial de Monsanto para el glifosato. ¿Okay? Entonces, tú tienes plantas transgénicas que les puedes echar glifosato y no les hace nada porque tienen una resistencia genética, lo cual hace mucho más fácil la aplicación del glifosato para las malas hierbas. Ya no tienes problema de que si le pegas a tus plantas, a las plantas que tú estás cultivando, les haga daño, las mate. Eres menos selectivo a la hora de estar rociando. Bueno, entonces los transgénicos resistentes al Roundup o resistentes al glifosato pues han sido algunos de los comunes. No son la única forma de transgénicos, aunque te lo digan gentes como María Álvarez Bulla. Entonces en México, como parte de su lucha antitransgénicos, María Álvarez Bulla se lanzó contra el glifosato y exigió y presionó al presidente de la República para que prohibiera el glifosato. Prohibición que entraba en acción dentro de 2 días. Pero, ¿qué ha pasado, hermanitos? Pues que el gobierno de México salvaguarda la seguridad agroalimentaria del país. ¿No es bien bonito? Esto lo ponen así como uy, somos tan buenos que salvaguardamos la seguridad agroalimentaria. No me digas, pues qué bueno, porque para eso te pagamos. ¿Cómo salvaguardas la seguridad agroalimentaria en el país? Bueno, pues verás, es que el 26 de marzo, hace 2 días, las Secretarías de Economía, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Agricultura y Desarrollo Rural y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios informaron que, en virtud de que no se han concretado las condiciones para sustituir el uso del glifosato en la agricultura mexicana, debe prevalecer el interés de salvaguardar la seguridad agroalimentaria del país. De acuerdo con el decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de febrero de 2023, se condiciona la abstención de otorgar autorizaciones y proceder a la revocación de registros sobre 3 puntos sustanciales: mantener la producción agrícola, disminuir el posible impacto por la sustitución de la sustancia y contar con las alternativas prácticas agroecológicas y saludables que permitan prescindir completamente del glifosato. Esto todavía está en proceso. Las acciones previstas en el decreto todavía no concluyen, por lo que el Ejecutivo Federal decidió continuar en la búsqueda de alguna alternativa de herbicida de amplio espectro y baja toxicidad que sustituya al glifosato, y mientras tanto pues, lo vamos a seguir usando. Si hubieran ido con cualquier técnico agrónomo, con cualquier científico que trabaje en agronomía, si hubieran ido con él hace 5 años, oye, vamos a sustituir el glifosato, ¿con qué? Algo debe haber, ¿no? Porque está impuesto allí nomás por Monsanto, pero tiene que haber algo. No hay nada. Hay otros herbicidas que son más peligrosos, que son más... se tardan más en disgregarse, pueden afectar más a la salud humana, pueden afectar más al medio ambiente. Decía yo, el glufosinato es uno de ellos. Entonces, pues eso. No, pero tiene que haber uno agroecológico, tiene que haber alguno natural, porque lo natural siempre es guay, ¿no?
Pues sí, mira, les puedes echar vinagre a las cosas. Ay, sí, el vinagre funciona en lugar del glifosato. Sí, mal, pero funciona. Y es mucho más tóxico que el glifosato utilizado en las cantidades que hay que utilizarlo para controlar las malas hierbas en grandes superficies cultivadas. Y entonces no hay opción. Y el técnico, el experto, el científico les hubiera dicho, no. Por eso lo usa la gente, no porque Monsanto mande gente con una pistola a obligarlos a comprarlo y a usarlo. Los agricultores que no son idiotas lo usan porque les conviene. Lo usan porque no causa daños a sus consumidores, lo usan porque es barato, lo usan porque es eficaz, lo usan porque sus productos quedan en buenas condiciones para poderlos comercializar de manera efectiva y ganar dinero, que es para lo que están. De todos modos, se trabaja para encontrar opciones que estén disponibles en las cantidades necesarias asociadas a las cadenas de comercialización a nivel nacional y que sean accesibles en costos para todo tipo de productor. Y helados para todos. La Secretaría de la SADER, no me acuerdo cuál es esa, indicó que está preparada para recibir y evaluar la efectividad biológica de los insumos agrícolas elegibles cuando estos estén disponibles. O sea, si usted sabe de algo, nos lo trae. Esto es vergonzoso, absolutamente vergonzoso. Pero en fin, el hecho de así de sencillo es que la prohibición del glifosato por la que tanto peleó María Elena Álvarez Bulla durante tantos y tantos años se ha tenido que dejar en suspenso porque no hay nada mejor que ese producto, que es un veneno y que hay casos de gente en el campo argentino que lo ha aplicado sin los mecanismos de protección necesarios, que se ha visto expuesta a grandes cantidades de glifosato a lo largo de prolongados periodos de tiempo, que han sufrido horrorosas consecuencias en su salud. ¿Sabes por qué? Porque es un veneno. Y porque la etiquetita te dice cuáles son las precauciones que tienes que usar, y hay una hoja de datos de seguridad que todos los productos que se venden en el mundo, industriales, tienen una hoja de datos de seguridad con toda la información sobre los riesgos de todo tipo que hay para los distintos órganos humanos, para el agua, para la vida animal. Todo está en las famosas hojas de datos de seguridad, las SDS. Y allí dice que tienes que usar protección. Y si tu patrón te manda a la finca a rociar cualquier pesticida sin cumplir con los requisitos que establecen la seguridad de la SDS y de la etiquetita, la culpa no es del fabricante, la culpa es del patrón. Pero en Argentina no permiten tampoco que los patrones vayan a quedar mal, así que se salvaguarda la seguridad agroalimentaria del país, manteniendo el uso del glifosato hasta que encuentren algo mágico. Ay. Dice que alguien que es antivacunas, negacionista, el cambio climático está a un paso del terraplanismo. El otro día, un compañero que ha estado con nosotros, además, experto militar, experto en cuestiones militares, no es que él sea militar, pero los definía a los que son portavoces de Putin en Occidente como rusoplanistas. Pareció maravilloso. Pareció que lo voy a robar, lo voy a usar. Ya le advertí. Dado el éxito del neoliberalismo en hacer más pobres a los pobres, propongan un eslogan para gorras Make Marx Great Again. No, pero es que Marx no hizo al menos pobres a los pobres nunca. El neoliberalismo tiene problemas que no se ven cuando la gente ataca las cosas como neoliberalismo, ¿no? Cuando tienes a Elena Álvarez Bulla diciendo que hay ciencia neoliberal, no hay ciencia neoliberal. Neoliberalismo es una propuesta de carácter económico, pero es el insulto genérico para todo lo que se les ocurra. Hay una izquierda antes de Marx, hay un socialismo antes de Marx. Y ahora que se ha demostrado que el marxismo no resuelve los problemas, sigue habiendo una izquierda y un socialismo después de Marx, sin Marx. Y si te atienes a los datos
de cuánta gente feliz ha hecho y a cuánta gente le ha permitido tener una vida más digna, y a cuánta gente le ha permitido tener educación y salud y vivienda. Pues esa izquierda sin Marx funciona mejor que la izquierda con Marx, pero es menos glamorosa. Yo lo he repetido aquí, pero lo voy a decir de nuevo. En el Camino a Wigan-Pier, George Orwell comentaba que para los marxianos, como les llamaban en aquel entonces, nosotros los reformistas éramos unos despreciables. Ellos estaban haciendo el mundo nuevo, estaban cambiando la sociedad, alterando y poniendo de cabeza todas las relaciones económicas y toda la historia de la humanidad. Y nosotros nos preocupábamos, entre otras cosas, porque los niños tuvieran muebles pequeñitos, los niños de preescolar tuvieran muebles pequeñitos para sentirse a gusto y que los vacunaran, ¿no? Es muy poco glamoroso, pero es mejor. Y el resultado que es mejor. Yo no sé qué publicidad de Russia Today hay en paradores de autobuses en México, pero me imagino que con la Afinogénova entrevistando a todos, a Ackerman y a López Obrador y a Jalife y toda esta gente, pues me imagino que Russia Today tiene una fuerte presencia en México. Y nuevamente, ya desde 2018, Rusia había mostrado su interés porque Morena ganara y por supuesto estará luchando para que Morena vuelva a ganar. Hable de los tipos de izquierda, ya lo hice ampliamente. Busca qué es el socialismo entre los vídeos de este canal. Es uno de los más reproducidos, por cierto. Bueno. ¿Por qué puede ser que cueste convencer a gente de izquierda de que Iker Jiménez ha sido siempre un depredador y no un pobre entretenedor reconvertido en tonto útil de la derecha? Porque el tipo es un buen comunicador. El tipo sigue la máxima de Groucho Marx. ¿Sí? La clave del éxito en la vida es la honestidad y el trato justo hacia los demás. Si puedes fingir eso, ya la hiciste. Y creo que Iker lo hace de una manera eficazísima. Él siempre ha estado alineado a la derecha y siempre ha estado alineado al engaño. Su negocio es el engaño. No sé cómo puede sorprenderle a alguien y que alguien de izquierda crea que el engaño es bonito. Me parece tonto. La izquierda tonta es un sector muy importante, ¿eh? Y luego la gente, ¿por qué no los defiendes? Porque son tontos, pero son de izquierda, ya, pues son tontos. Bueno, una cuestión que me parece importante, y esto se refiere a España, pero también se refiere al resto del mundo, porque aquí no hay muchas diferencias. Mire, desde hace un año, casi dos, ha habido un brote epidémico de tosferina en España. La tosferina estaba prácticamente erradicada. La tosferina es una enfermedad, es una infección viral, por eso se combate con vacunas, una infección viral que es de lo más horroroso del mundo, porque hace que el bebé, generalmente ataca a los bebés, a niños muy pequeños, tosa, así, caf, todas las horas de todos los días, de semanas, reventándole los pulmones, desgraciándole el diafragma, afectándole las intercostales, desesperándolo. Se le llama y además después de cada tos, después de un tiempo, cada tos viene seguida de un jadeo. El jadeo es lo que hace que se le llama también en inglés el wheezing cough, que es la tos con jadeo. Creo que tosferina tiene algo que ver con eso también. Es tos, jadeo. Imagínate que tienes un niño pequeño y llevas 48 horas oyéndolo desesperado, tosiendo y jadeando, sin parar.
es horrible. Por eso hay una vacuna que la evita. En España, desde el pasado verano, se han diagnosticado más de 7.800 casos de tosferina y ya se ha provocado el primer fallecimiento. Un lactante en el primer mes de vida, sin condiciones de riesgo, pero cuya madre no se había vacunado durante la gestación. Aquí hay que explicar que la vacuna de la tosferina a la madre durante la gestación es fundamental para crear los anticuerpos necesarios en los bebés. Entonces, el Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III ha hecho un profundo análisis del impacto de la enfermedad en España durante 2023 y establece que el actual brote obliga a extremar las medidas de salud pública para proteger a los bebés más pequeños. Sin embargo, en algunas cosas en Twitter, o Twitter, que ahora es con X, lo que he escuchado es que me dicen que la madre es una asesina. Y no. La madre es una víctima de los miserables que juegan del equipo de gente como Iker Jiménez, de los antivacunas, de los que te dicen que todas las personas que se han muerto y que estuvieron vacunados, pues, se murieron debido a la vacuna. Al final nos vamos a morir todos, como dice Isabel Ayuso. Pues sí, pero yo llevo 5 vacunas y estoy cada día más sano. Pero que la muerte por tosferina sí se sabe que es por tosferina. No te tienes que inventar que la culpa la tuvieron las vacunas, que es un invento. Las muertes por tosferina, por difteria, por sarampión, son muertes reales que puedes saber exactamente cuál fue la causa de muerte. Afortunadamente para eso tenemos el desarrollo de una medicina forense de altísimo nivel en el mundo. Decía yo que la culpa la tienen los que difunden esto, algunos con absoluta ingenuidad, convencidos de que están descubriendo una horrible conspiración mundial para obligarnos a vacunarnos y matarnos, y otros porque es un negocio, que son los más importantes, son los más intensitos, son los que originan la información, que luego difunden otros, muchos de ellos con una absoluta convicción de que efectivamente así es, pero quienes la difunden y quienes la generan por negocio matan gente. No son disidentes del establishment médico, son asesinos. No son personas que tienen una opinión distinta. Esto no es cuestión de opiniones. Sabemos lo que hacen las vacunas, sabemos qué pasa cuando no hay vacunas, qué pasa cuando no se vacuna y cómo mueren niños de 1 mes de edad, como en este caso. Eso no es una especulación, eso no está sujeto a opiniones. Y tu libertad de contar mentiras no existe, primero que nada. La libre expresión no cubre la mentira. Y 2, no puede ser más importante que la vida de un niño. La vacuna, decíamos, voy a acabar de dar el dato. La enfermedad, la tosferina, la causa, una bacteria, no un virus. Una bacteria muy contagiosa por vía respiratoria. Los síntomas se desarrollan en 2 fases. En la primera, congestión nasal, fiebre baja, tos ocasional. A partir de la segunda empiezan los síntomas graves, especialmente ataques de tos rápidos, violentos e incontrolables, que causan dificultades respiratorias que pueden derivar en la muerte de los bebés. Frente a la infección, existe una vacuna que se administra en 5 dosis. La primera, según el calendario vacunal para 2024, aprobado en el Consejo Interterritorial de Sanidad, que es gente que sí sabe, debe recibirla la madre a partir de la semana 27 del embarazo, pero preferiblemente en la 27 o 28, es decir, de inmediato. Posteriormente, el niño recibe 2 vacunas a los 2 y 4 meses de vida, una dosis de recuerdo a los 11 meses, otra a los 6 años, y yo me encargo de llevar, y otra a los 6 años, y Asturias además añade el calendario otra más a los 13 años. La vacuna protege, la vacuna salva vidas, demostrable
para cualquiera que quiera oír los datos. Si alguien no quiere oír los datos, no tiene derecho a opinar. El que a estas alturas estemos viendo muertes por enfermedades prevenibles con vacunas es de lo más preocupante que hay. Y quienes lo han promovido además se apoyaron muchísimo en la pandemia. La pandemia hizo muchísimo daño en términos de antivacunas por la enorme difusión que le dieron los medios. La libertad de expresión no es la libertad de mentir, decía yo. Y la libertad de prensa no implica poner a dos personas que dicen dos cosas distintas para que la gente tome una decisión. La prensa tiene que ir a donde están los datos y decir, esto que está diciendo esta persona es cierto según todos estos datos que tenemos, y esto que está diciendo esta otra es mentira. Y no simple y sencillamente imprimir o transmitir o comentar o repetir las barbaridades que ya desde el inicio de la pandemia, desde los últimos 4 años, los antivacunas nuevos y viejos han estado generando constantemente en un fenómeno de intoxicación donde saben que tienen a su alcance a los medios de comunicación, que van a publicar cualquier estupidez que ellos digan. Y esos, no las madres, son los que tienen la culpa, y esos deberían responder ante la ley, creo yo, aunque soñar, pues es un sueño, pero soñar no cuesta nada. ¿Te gustaría hacer un programa completo sobre el problema del agua en el mundo, sobre la gentrificación? No creo que la gentrificación sea un problema en sí. Y cuando se convierte en un problema hay una falta de interés y de responsabilidad por parte de los gobiernos. Y el problema del agua, yo no lo... Creo que está inflado enormemente por toda la gente que te dice que le han vendido todo el agua a la Coca-Cola y que ya no hay agua y nos vamos a quedar sin agua. Entonces, espera, es que es un recurso renovable. Entonces ahí no te oyen, entonces ya eres fascista. Si dices que el agua es un recurso renovable, ya es fascista. ¿Qué opina de Miguel Ancho Bastos? Poco, es un retórico, es un demagogo muy bien armadito, ¿no? O sea, hace preguntas y se las responde, es la mejor manera de funcionar para tener una gran presencia. Bueno. A ver, David del Castillo me dice, ¿te suena si conoció a Isaac Asimov? Porque tiene un relato de misterio basado en una escena real en que sale un tal asombroso Larry. Sagan, Asimov y Randi estuvieron entre los fundadores de PSYCOP, del Comité para la Investigación Científica de las Afirmaciones sobre lo Paranormal, que ahora está todo, se pasó a ser CSI y luego ahora está metido dentro del Center for Inquiry. Pero los tres fueron fundadores del CSI y sí, del PSYCOP, perdón, y sí se conocían sin duda alguna. Somos 270 personas, lo cual no está nada mal. 269 personas, 2 no me gustas, 228 me gustas. Muchísimas gracias a todos ustedes. Vamos a otra cosita que tengo por aquí, porque esta sí, se las debo ya desde hace unos días. Y tenía yo, fíjense, traigo la camiseta de Woodstock. Iba yo a hacer la hora música de Woodstock, pero preferí hacerlo sobre otro que me pidieron la semana que viene. Y si no nos da tiempo a la otra, hacemos el de Woodstock. Pero estas son pues nuestras historias de la música. Christopher Lee, cantante. Sí, ¿quién es Christopher Lee el cantante? Pues Christopher Lee el cantante es Christopher Lee el actor. Christopher Lee es uno de los personajes más extraordinarios de la historia de la humanidad, en serio. Pero para empezar vamos a ver cómo lo recuerda usted, porque puede recordar como Fumanchu, lo puede recordar como Frankenstein, lo puede recordar como Saruman el Gris, lo puede recordar como villano de James Bond, lo puede recordar como Drácula y lo puede recordar, por supuesto, como el Conde Dooku.
en Star Wars. Todos esos y muchos más son el señor Christopher Lee. Hay estrellas que pelearon en las guerras. Michael Caine, por ejemplo, peleó en la guerra de Corea, y Christopher Lee peleó en la Segunda Guerra Mundial. Él es hijo de un militar británico y una condesa italiana y fue voluntario en la Guerra de Invierno de 1939 de Rusia contra Finlandia. Es decir, antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial, y mucha gente no se acuerda de esto o no está informada, Rusia invadió Finlandia para quedarse con un trozo. Rusia siempre ha sido tradicionalmente expansionista y sus imperios se hacen invadiendo y robando tierras. Es lo que pretenden hacer en Ucrania ahora. Finlandia se defendió maravillosamente, fue la Guerra de Invierno, donde, por cierto, fue el lugar donde se hizo la leyenda del más grande francotirador de la historia, que en 500 días de guerra, no, en 50 días de guerra, creo que, no me acuerdo los números, pero vamos, que en muy poco tiempo mató a más de 500 rusos. Los rusos mismos lo llamaban, los soviéticos en aquel momento, lo llamaban la muerte blanca. Entonces, bueno, Christopher Lee desde muy jovencito se metió pues en la guerra, peleando por supuesto del lado de Finlandia, y luego hizo trabajos de inteligencia en el teatro africano de la Segunda Guerra Mundial, donde Rommel y Montgomery combatieron por la arena, y ganó Montgomery, por cierto. Y posteriormente se dedicaría a la cacería de criminales de guerra nazis. Sí, Drácula, Doku, Fu Manchu, todo esto perseguía nazis. En total, por cierto, él conoció a Tolkien cuando hizo el papel de Saruman. Nos enteramos todos que había conocido a Tolkien. Hizo 280 películas y parece, según algunas fuentes de las que consulté, es premio Guinness. Es un récord Guinness de más películas en las que ha intervenido un actor. Pero además, hablaba perfectamente, y hay vídeos para probarlo, inglés, italiano, francés, español y alemán. Y se daba a entender muy bien en sueco, ruso y griego. Vio la última ejecución con guillotina en París, que ocurrió, si mal no recuerdo, en los años 30. Y es descendiente de Carlomagno, del primer emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Vale? Eso va después. Una de las anécdotas más famosas, me encanta contarla porque además vi la entrevista con los dos, con él y con Peter Jackson, cuando estaban filmando El Señor de los Anillos. ¿Se acuerdan ustedes que a Saruman, Wormtongue lo acaba matando de una puñalada por la espalda? Y entonces está tratando de explicarle Peter Jackson, que es el director de la película, qué es lo que tiene que hacer cuando le dan la puñalada. Christopher Lee lo miró así y le dijo: ¿usted sabe qué sonido se produce cuando le dan a alguien una puñalada por la espalda? Porque yo sí. Y Jackson dijo: entonces no te digo nada. Y según cuenta Peter Jackson, le contó algunas historias de trabajos de inteligencia en la Segunda Guerra Mundial que en algún momento dado implicaron que alguien fuera apuñalado por la espalda. También otro detalle curioso es que Ian Fleming, el creador de James Bond, el agente 007, Ian Fleming era primo de Christopher Lee y basó al personaje de James Bond, el agente 007, en parte en las hazañas de guerra de Christopher Lee. Christopher Lee, que fue un actor conocido por todo esto. Pero aparte, si ustedes recuerdan su voz, tiene una voz de bajo profundo maravillosa. Y que grabó varias cosas en la película El Hombre de Mimbre, en The Tinker of Rye, cantó los créditos de cierre de la película de horror Funny Man en 1994.
apareció en un álbum de conceptos de fantasía con gente de estilo Pan, pero él se aficionó al metal por allá de los años 70, cuando ya tenía 50 años, y se hizo muy amigo de Ronnie Dio. No, no es cierto, de Tommy y ¿quién es el guitarrista de Black Sabbath? No puede ser que no me acuerde yo, pero no me acuerdo. Black Sabbath, Tony Iommi, perdón. Él se hizo muy amigo de Tony Iommi y cuenta Tony Iommi que discutían porque él decía que le gustaba mucho el heavy metal y que Black Sabbath era en realidad el que había generado, decía que tiene antecedentes obviamente, había dado cuerpo y fuerza al heavy metal. Y Tony Iommi le decía que no, que el heavy metal lo había inventado él, porque ellos todo esto se les empezó a ocurrir toda la onda oscura, porque iban a verlo a él haciendo de Drácula en el cine. Entonces probablemente también es el fundador del heavy metal. O eso dice Tony Iommi. Ahora, si usted quiere discutir con el guitarrista de Black Sabbath, por supuesto, proceda. Pero finalmente empezó a grabar, a cantar metal con Fabio Lione, el vocalista de la banda de metal sinfónico italiana Rapsodia de Fuego, y grabó un sencillo con ellos, La magia del sueño del brujo. Aquí tienen al grupo arriba a la izquierda, y por supuesto a la derecha está él, Christopher Lee, cantando con Fabio Lione, el vocalista de Rhapsody of Fire, de Rapsodia del Fuego. Esto empezó en 2004. Posteriormente empezó a ser narrador y vocalista de apoyo en los 4 álbumes de la Sinfonía de las Tierras Encantadas de la banda. Y finalmente acabó cantando metal. Y acabó cantando metal sobre todo en una ópera de metal que es Carlomagno, que se refiere precisamente a su ilustre ancestro, a su ilustre antecesor. Tiene una voz maravillosa Christopher Lee, es que es increíble. Busquen Christopher Lee en YouTube, metal, y van a encontrar cosas deliciosas. Tanto así que trabajó con Manowar y después hizo incluso una serie. Ahí lo tienen, Carlomagno arriba, y luego abajo canciones navideñas en plan heavy metal, El pequeño tamborilero, Noche callada y los villancicos más oscuros de Christopher Lee. Y para mucha gente que lo conoce y lo idolatra como actor, un actor brillantísimo, no sabe que es además, a los 90 años, era una estrella del heavy metal. La música la lleva uno por lugares muy raros, pero siempre si la llevas dentro, acaba saliendo haciendo cosas así. Christopher Lee, ¿era actor? Nah, era vocalista de metal. Esta me gustó muchísimo, pero muchísimo. ¿Qué más? Gracias Andrea por su... no olviden que dice que, para no dejar lo negativo, que le dice que el cerebro registra más el sí. Recuerden suscribirse y darle me gusta, suscribirse al canal y darle me gusta a y a todos los vídeos que les gusten, porque nos van a permitir seguir adelante con este canal. Yo lo paso muy bien, pero me requiere un tiempo que a veces no tengo. A veces tengo cosas que
me tardo mucho en preparar porque tengo que robarle tiempo aquí y allá a las cosas para poderlo hacer. En 1914, sí, el acorazado Potemkin es de la revolución de 1914 en Rusia. Bueno, se puede esperar algo bueno, es decir, un cambio significativo con cualquiera de las dos candidatas y posibles presidentas de México. Ojalá lo supiera. Ojalá lo supiera. Los antecedentes que yo tengo de Claudia no son nada halagüeños. Es su actitud es preocupante. Y la otra, la gente que la rodea, no me da buenos augurios tampoco, ¿no? O sea, si vas a tener que pagar favores a Ricardo Salinas Pliego, apaga y vámonos. Sobre tu vida del horror identitario, ¿qué te parece el proyecto de Estado plurinacional que surgió en Bolivia, se exportó a Ecuador y cada vez tiene más difusión? ¿Qué es eso? ¿Es política identitaria? ¿Tenemos un país? No, tenemos muchos países. ¿Pero somos el mismo? No, bueno, pero somos diferentes. Yo siempre pondría el acento en lo que nos une, porque al final lo que nos une es mucho más que lo que nos separa a los seres humanos. Es que tampoco necesitas hacerle como mucha filosofía ni sociología. Es un hecho. Puedes poner a la persona más distinta a ti que se te ocurra. De otra cultura, de otro continente. Y a la hora de ponerse a hablar, lo que los une es mucho más que lo que los separa. Porque estamos trabajados sobre el mismo molde genético. Tampoco es que unos vuelen y los otros puedan vivir bajo el agua. Somos primates, el mismo modelo de primate, variantes, pero el mismo modelo de primates. En España se celebra la Semana Santa, una oda al absurdo donde el fanatismo llega a límites demenciales y es horrible. Para que luego los buenos patriotas acusen al Islam de extremista, ¿sí? Yo ya ni voy a fotografiar las procesiones, fíjate, los primeros años me parecía interesante porque es raro, ¿no? Dice Rodrigo Álvarez que para decir que no al líder tenemos ese niño interior gritando que el rey va desnudo, pues sí, pero al niño le hacen así, seguido. ¿Quiénes son los ricos y cómo? ¿Qué opciones reales y aplicables tiene por la vía militar Israel para combatir a Hamas sin que esto conlleve llevarse por delante la población civil? No las tiene. Porque jamás puede huir, refugiarse fuera de la franja de Gaza, y el momento que se retira el ejército israelí vuelven a entrar. No lo olvidemos. ¿Por qué dice que Vox es fascista? Vale, Roberto. Primero te voy a banear. Después de banearte te explico. Te baneo porque hiciste el mismo comentario 8 veces. No seas payaso. Tengo un vídeo que dice por qué Vox es... Nunca dije que fuera fascista, dije que es nazi. El nazismo es el fascismo combinado con el racismo. Y el racismo es de lo que mejor se le da a Vox, ¿eh? Su depredación de los inmigrantes ilegales, sobre todo de los menores de edad, es de lo más vomitivo que puede tener. El fascismo con racismo es nazismo. Y tú, lo seguiste preguntando además después, qué bueno, estás baneado. Uy, Dios, pero qué pesado se puso Roberto. No me va a dar tiempo de mucho, pero sí quería por lo menos comentar por encima 2 cositas.
que son de alguna manera incluso contradictorias. Primero que nada, en Tailandia of all places, Tailandia, perdón, que es un reino, que tiene un rey que es peculiarito pero peculiarito, que se supone que es una monarquía constitucional, pero el rey tiene más poder que el que tiene habitualmente las monarquías parlamentarias. Pero en Tailandia, el Parlamento acaba de aprobar el día 26 la ley de matrimonio igualitario. Dice Deutsche Welle, que es de donde saco la noticia, que el país podría convertirse en el primero del sureste asiático en reconocer la unión entre personas del mismo sexo, quienes podrían obtener derechos también en materia de adopción y herencia, que es para lo que se quiere el matrimonio igualitario. Si no quieres resolver problemas de herencia y de adopción, no hace falta para nada casarse. Pero sí cuando intervienen cuestiones de carácter legal como las de la adopción y la herencia, y para eso se hace. El Parlamento tailandés aprobó un proyecto de ley de matrimonio entre personas del mismo sexo, lo que se llama matrimonio igualitario, que allana el camino para que el reino se convierta en el primer país del sureste asiático en reconocer los enlaces entre personas LGTBQ. Según imágenes retransmitidas por televisión, 399 diputados votaron a favor de la iniciativa y 10 en contra. Es una cifra absolutamente asombrosa. Y piensen ustedes que el Parlamento indostano es gigantesco en la medida en que responde a una población también igualmente gigantesca. El texto todavía tendrá que ser aprobado por el Senado antes de que el rey lo promulgue. El procedimiento podría tomar semanas o meses. La comunidad LGTBQ es muy visible en Tailandia porque, aunque el país sigue regido por unas leyes conservadoras que discriminan a las parejas homosexuales y a las personas transgénero, la lucha de ellos ha permitido que se hagan visibles pese a esto. En Asia, Taiwán y Nepal ya reconocen las uniones entre personas del mismo sexo. La propuesta que aprobaron este miércoles los diputados busca sustituir las menciones de hombres, mujeres, esposos y esposas de la ley actual sobre el matrimonio por términos de género neutro. No puedes decir los dos y ya. O cónyuges. Puedes decir cónyuges si te quitas de esposas, esposos, esposas, esposis y esposos. La propuesta, decíamos, de ser ratificada otorgará a las parejas homosexuales derechos en materia de adopción y herencia. Bueno, estaba repetido. A veces para llenar paja también los colegas periodistas, y yo lo mismo lo hace, cuando te entregaban a mí me llegó a pasar, entregaban un cable de 6 líneas. Es un artículo de 2 páginas. ¿Cómo? Sobre estas 6 líneas me desarrollas un artículo de 2 páginas y te vas a la hemeroteca. En aquel entonces, internet era un sueño. En aquel entonces te ibas a la hemeroteca y te ibas a la biblioteca y te ibas a donde fuera y revisabas el periódico de los últimos 2 meses para poder hacer 2 páginas a partir de una nota, de un cable de 6 líneas. Bueno, y así como esa es una noticia que me parece una buena noticia, la acompaña también una mala noticia. Peligra el aborto en Croacia. Bueno, en Croacia es, como todo el mundo sabe o debería saber, parte de lo que fue la antigua Yugoslavia. Y la antigua Yugoslavia, hace más de 50 años, aprobó el derecho al aborto libre y soberano de las mujeres, que así lo decidan, por supuesto. Pero ahora actualmente se han empezado a realizar vigilias fuera de las clínicas y marchas con miles de grupos de hombres. Acuérdese usted, si nos embarazáramos nosotros, el aborto no estaría a discusión. Está a discusión porque quienes se embarazan son las mujeres, que se ponen de rodillas para rezar en plazas públicas, grupos religiosos y neoconservadores que han estado aumentando la presión para prohibir los abortos en la católica Croacia. El debate ha impulsado divisiones en la Unión Europea
no, perdón, ha producido divisiones en la nación de la Unión Europea, que tiene 3,9 millones de personas y donde el aborto es legal, pero ahora resulta que el acceso al procedimiento se les niega con frecuencia a las mujeres, aunque sea legal. ¿No? Una cosa es que yo tengo derecho a esto y otra cosa es que te lo hagan efectivo, y muchas mujeres están yendo a la contigua Eslovenia a finalizar sus embarazos. El movimiento contrasta radicalmente con el pasado reciente de Croacia, cuando era parte de la antigua Yugoslavia, país comunista que protegió los derechos del aborto en su constitución hace 50 años. Encuentro increíble que estemos discutiendo esto siquiera en el 2024, dijo Ana Sunic, madre de 2 de Zagreb, la capital de Croacia. Es el derecho básico de cualquier persona. Pues sí. Estoy un poco agotado. Si se me está notando, les ofrezco una disculpa enormemente. Sí, estoy cansado porque me acosté a las 4 de la mañana y me levanté a las 7 porque el niño se iba al torneo, que por cierto, si no les molesta, no, lo voy a ver después, porque ya debemos tener los resultados del primer partido, el de las 7. ¿Cómo los días santos pueden seguir siendo relevantes en la sociedad moderna, incluso para aquellos que no siguen una religión? Mira, te voy a decir lo que dijo un amigo mío. Yo descanso estos días porque lo dice mi libro sagrado, que es el Estatuto de los Trabajadores. Necesitamos descansos. Si no los... Uruguay lo resolvió muy bien, les quitó la connotación religiosa, pero dejó los días de descanso. Entonces la Navidad es el día de la familia, pero sigues descansando en Navidad. Los seres humanos necesitamos respiritos, Loretta Lynn, sí, la canción Coal Miner's Daughter. Otro gran músico de este género es Willie Nelson, pero Willie Nelson hace de todo aparte de country. Willie Nelson tiene canciones absolutamente impresionantes que no son de country. Pero sí es Loretta Lynn, porque alguien dijo Loretta Young ahí en el chat y dije, no, Loretta Young es una actriz. Loretta Lynn tiene una voz preciosa y la canción de La hija del minero del carbón es una de las grandes canciones también del siglo XX. ¿A quién le cae bien Pablo Iglesias? A mucha gente, Uy, ahora que piensa repetir lo que hizo en 2015 y lanzarse de eurodiputado. Quiere volver a traicionar a sus votantes para que lo hagan eurodiputado y a los 6 meses decir, ya no quiero. Hablando de pseudociencia en agricultura, ¿qué pasó al final en Sri Lanka? Que están reconstruyendo lentamente el desastre que dejó allí Vandana Shiva. Pero, si no me digas abuelo, a menos que tengas 3 años, que son los que tienen mi nieta, no seas payaso. Bueno, pues con eso termino. De veras, estoy cansado y de pronto me quedé así como si me quedara dormido, porque he dormido poco y necesito descansar. Pero mientras tanto, quiero agradecerles que estén conmigo, 254 personas, que son muchísimas. Yo pensé que sería mucho menos en la afluencia hoy, que finalmente estamos al borde de las vacaciones, que la gente se piensa en otras cosas y no en esto. Yo, pues, les agradezco que hayan estado aquí. Nos vemos el próximo miércoles con nuestro video a fondo. Y nos vemos el próximo jueves aquí, donde finalmente a ver si puedo hablar tanto de Woodstock como de la pintora Artemisia Gentileschi, que llevo 2 o 3 semanas tratando de hablar de ella y nunca me da tiempo, y menos ahora que estoy todo cansado. Así que bueno, muchísimas gracias, pues, decía yo, por acompañarme. Pórtense bien, traten bien a la gente, háganse tratar bien, dense abrazos consensuados todos, por supuesto, y nos vemos la semana que entra, el miércoles y jueves. Mientras tanto, como todas las semanas, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.